My Hero Academia Simbiosis 81, 100 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 Inco Midorilla gritó. La mujer mayor se agarraba la cabeza, donde una resaca verdaderamente asombrosa golpeaba su cerebro sin sentido. Sin embargo, en ese momento no había mucho que hacer al respecto, salvo beber más agua. Había bebido 2 calderos de sopa de miso y 3 botellas de agua hasta el momento esa mañana, y el dolor seguía ahí. Afortunadamente, David tuvo la amabilidad de darle una botella que había llenado del manantial sin que se lo pidiera. Gracias. No hay problema. El americano se rió entre dientes y abrió una de sus bebidas del día, un refresco. Ella sabía que él hubiera preferido mucho más una cerveza alemana, pero, por desgracia, ese era el precio de tener que transportar gente en coches. Dios sabe que no estaba en forma para conducir en ese momento. No con ese dolor de cabeza tan terrible. Había pasado bastante tiempo desde que Inco había ido a la ciudad con sus amigas y se había emborrachado hasta perder el conocimiento. No desde sus días en la universidad, hace ya mucho, mucho tiempo. Aún así, había ocasiones en las que era necesario celebrar, y la noticia que había recibido la noche anterior sin duda era una de ellas. Dicho esto, también había tenido que pedirle a David que la recogiera a ella y a sus amigas después de la fiesta, que la llevara a casa y que llevara a su bebé a la escuela al día siguiente. Lo había hecho sin quejarse. El hombre siempre había sido un encanto durante todos los años que Inco lo había conocido. Por supuesto, si no lo hubiera sido, nunca habría cruzado el charco con Hisashi y dejado atrás sus viejas, desagradables vidas. Después de conducir a Izuku, se dirigió a su casa para ver el festival deportivo junto con ella. Era extraño. Ella e Izuku siempre habían tenido la tradición de ver juntos el festival deportivo cada año. Siempre le dibujaba una sonrisa en el rostro verlos, y a su vez, ella siempre estaba tan feliz cada vez que él sonreía al ver la competencia entre adolescentes con superpoderes. Siempre había sido un asunto estrictamente familiar. Ahora lo estaba viendo con una vieja amiga. Se sentía raro. Incómodo. Lo que le resultó aún más incómodo fue ver a su bebé en la televisión junto con el resto. Parecía una mancha de pintura negra en el cielo en comparación con el resto, ya que vestía un uniforme de gimnasia que el extraterrestre había teñido de negro. Los equipos de filmación no se concentraron mucho en él, pero aún así no tuvo problemas para captar la expresión de determinación incómoda en su adorable y precioso rostro. Le recordó a nada tanto como a cuando Hisashi estaba a punto de conocer a sus padres por primera vez. Parece que finalmente están empezando, señaló David, en un tono que gritaba adelante, ya. Oh, todavía tienen primero el juramento del atleta. ¿Y eso es? Ah, cierto, no era japonés. En Estados Unidos no había ese tipo de cosas. O eso, o nunca había visto un torneo escolar antes. Es una, ceremonia. Un representante estudiantil pronuncia un breve discurso antes de que comience oficialmente el evento. La estudiante en cuestión era Uraraka Ochako, una de las amigas más cercanas de Izuku. En realidad no sabía mucho sobre ella más allá del nombre, pero parecía una chica bastante agradable. Lo único que la había hecho mirar 2 veces fueron sus brazos, que había enrollado lo suficiente como para que ambos brazos fueran casi visibles, y era fácil ver que Uraraka había estado yendo mucho al gimnasio en los últimos tiempos. Entonces, esa es la central eléctrica, ¿eh? Eso es lo que dice Izuku de todos modos. Hombre, ella está genial. David se rascó la barbilla mientras pensaba. ¿Dijiste que la chica rosa también era amiga de Izuku? ¿Ha sido San? Sí, lo es. Y ella también está bastante bien formada, ¿crees que podría tener un tipo? Inko lo miró fijamente con una mirada vacía en su rostro, antes de que la sangre le subiera a las mejillas. ¿Y, crees que él mi bebé tiene? Oh Dios mío, ¿lo cree? Ni siquiera lo había considerado. ¿Su hijo tenía un tipo de mujer? ¿Mujeres fuertes y poderosas? Oh, Dios, nunca lo había considerado. Mientras se sonrojaba, un dolor intenso le atravesó el cráneo y se estremeció. David se rió. ¿Quién sabe? Supongo que tendremos que esperar y ver. Siguió una pausa incómoda mientras Inko tenía la cara enterrada entre sus manos, mirando al amigo de Izuku a través de sus dedos. Cuando Adam volvió a decir algo, lo hizo con un tono mucho más serio que antes. Entonces, ¿tienes algún plan para cuando se lo digas a Izuku? Él debería saberlo. Hisashi es su padre después de todo.
Teníamos pensado esperar hasta el verano. De todos modos, todavía faltan meses para que eso suceda. Nosotros. Entonces, ¿has hablado con Isashi sobre eso? Claro que sí. Es solo que bueno, en realidad no quiero decírselo y que pase algo y todo se venga abajo dentro de un mes. A ella ya le había pasado eso antes. Habían hecho planes, pero luego los caprichos del destino habían echado todos sus planes por la borda. Así eran las cosas cuando uno era pobre y no tenía importancia en la sociedad. Una sola catástrofe podía trastocarlo todo y, como consecuencia de ella, uno tenía que rehacer toda su vida. El discurso de Uraraka como representante de la escuela este año fue un tanto mediocre, pero podría haber sido mucho peor. Un escalofrío recorrió su columna mientras Izuku se preguntaba cómo habría actuado si él hubiera sido elegido para dar un discurso improvisado. Probablemente simplemente se quedó allí parado en completo silencio congelado, lo más probable es que no lo hiciera. En el momento en que terminó, la maestra que supervisa el festival este año inmediatamente tomó el mando nuevamente. La profesora en cuestión era su profesora de artes modernas, Kayama Nemuri, más conocida por su nombre de héroe Midnight. De todos los maestros de Iohei, ella probablemente fue la más infame, habiendo hecho por sí sola que el gobierno cambiara las regulaciones sobre la cantidad de material que debía cubrir un disfraz para cualquier héroe que no tuviera una peculiaridad que hiciera imposible trabajar con la regulación. La razón de esto había sido su traje original, que literalmente había sido solo un abrigo, un cinturón grueso para ocultar su parte inferior y una bandolera de 2 bolsillos que cubría sus pechos, junto con botas, guantes, gafas y una gargantilla. Probablemente había sido el atuendo más escandaloso jamás usado por un héroe en Japón y había llevado al gobierno a tomar medidas enérgicas contra la regulación del vestuario, que hasta entonces era muy laxa. Hoy en día, era necesario ser alguien como Agakure para poder usar un atuendo tan revelador. No es que el disfraz actual de Midnight fuera mucho mejor. De hecho, era igual de escandaloso, aunque respetaba las nuevas reglas. Más concretamente, debajo de un leotardo corsé muy escandaloso, llevaba una fina pieza de tela color piel, que esencialmente la hacía parecer completamente desnuda, excepto que no mostraba sus pezones. En definitiva, Izuku no podía imaginar a nadie que encarnara el epíteto de la heroína con clasificación R mejor que Midnight. Era una exhibicionista hasta la médula y, más allá de eso, probablemente era la más enérgica del personal de Iohei, solo detrás de Present Mic. Prácticamente en el momento en que Uraraka terminó su discurso y bajó del podio, comenzó a explicar el primer evento con un chasquido de un látigo corto de múltiples colas para señalar que ahora era el momento de escuchar. Ahora, sin más demoras. Empecemos. Detrás de ella, apareció una enorme pantalla holográfica. Estos son los calificadores. Es en esta etapa en la que muchos estudiantes jóvenes, indefensivos e indebidos son enviados a casa llorando cada año. Y el fatídico primer acontecimiento de este año es, este. Con otro chasquido del látigo, señaló el holograma, donde ahora aparecían las palabras. Es decir, las palabras carrera de obstáculos. Entonces, solo una carrera. Genial, deberíamos dominar esto, no hay problema. Mina, que estaba al lado de Izuku, evidentemente sentía lo mismo. Una carrera. Genial. Dominaremos esto con mucha fuerza, ¿verdad, Midori? Sí. No se equivocaban. Una carrera sería realmente como si estuviera hecha a su medida. Hasta donde él sabía, ninguno de los de su clase podía volar. Pero él podía saltar más de 50 metros sin problemas. Y no a velocidades bajas. Cualquier obstáculo que hubiera, él simplemente podría volar por encima de ellos. Él podría hacer esto. Esta carrera será entre las 11 clases de Iohei. Mientras Midnight seguía hablando, la pared frente a ellos comenzó a plegarse mecánicamente hacia los lados, revelando un corredor relativamente estrecho. La carrera en sí tendrá una longitud de 4 kilómetros, y además su rostro adoptó de repente una expresión de puro júbilo sádico, que no correspondía a una maestra de niños. Nuestra escuela predica la libertad en todas las cosas, así que, todo vale, siempre y cuando no te vayas, por supuesto. Ahora, ponte en posición. Mientras se pusieron en posición, lo que era una forma elegante de decir un grupo enorme y lleno de gente, Venom decidió aparecer con algunos comentarios propios. ¿Sabes? Ha pasado un tiempo desde que conocemos a un maestro de escuela que anima a los estudiantes a atacarse al azar entre sí con una sonrisa sádica en su rostro. Izuku lo ignoró y, en cambio, se concentró en el inicio de la próxima carrera. Lo cual estaba señalado por 3 luces sobre el pasillo al que debían entrar.
El primero que se encontraba a la derecha se puso rojo. Izuku se tensó, pero casi inmediatamente, el siguiente se puso rojo y, antes de que estuviera listo, se puso rojo el tercero y, con un sonido de ding y un grito masivo y de inmediato, la presión de casi un centenar de estudiantes que intentaban amontonarse en un pasillo se hizo notar, ya que todos intentaron abrirse paso a la vez. Los afortunados estaban al frente, y a menos que fueran superados por los que estaban detrás, no deberían tener problemas para mantener la delantera. No es que Izuku tuviera planes de atravesar la masa de gente. Al contrario, dejó que la multitud pasara y se paró detrás de ellos, lo que le dio más espacio para moverse. No había practicado el wall running, lo que era un error evidente por su parte, que tendría que corregir más tarde. Sin embargo, había practicado otro movimiento, más situacional, en realidad diseñado para lanzarse al aire libre. Con un rápido disparo, dos líneas negras se estrellaron contra los costados del pasillo, un poco sobre las cabezas de los estudiantes. Izuku rápidamente comenzó a caminar hacia atrás y las redes se tensaron rápidamente, mientras la tensión comenzaba a acumularse como la cuerda de una catapulta. Por cierto, así era como Venom había llamado a este movimiento. Te conectaste a una fuente sólida, luego forzaste tensión y peso en las redes moviéndote hacia atrás, luego, una vez que la tensión se había acumulado, simplemente la cortaste liberando la adherencia al suelo y serías arrojado como una roca desde una catapulta. Fácil, sencillo y no demasiado difícil de usar. Fue un movimiento que fácilmente habría permitido a Izuku elevarse por encima del resto de los estudiantes de su año y obtener el puesto número 1 con un amplio margen, a pesar del tiempo necesario para prepararse. Por desgracia, en el momento en que se soltó y empezó a ser lanzado por el aire, un zarcillo mecánico surgió de la multitud y cortó una de sus redes con una cuchilla. Y así, en lugar de volar triunfalmente por el aire, salió volando de su curso y se estrelló contra la pared dentro del corredor, luego rebotó y siguió adelante. La fuerza todavía era suficiente para arrojarlo a través del pasillo, y por encima de la masa de estudiantes. Izuku se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que hizo que el suelo, que por alguna razón estaba congelado, se agrietara y se astilló mientras rebotaba y seguía adelante. Tuvo suerte de no golpear a ninguno de sus compañeros, porque si lo hubiera hecho, la velocidad y la fuerza con la que voló probablemente les habrían roto el cuello. Así las cosas, Izuku finalmente se detuvo a unos 20 metros de la salida. Gimió y comenzó a ponerse de pie tambaleándose, sintiendo el dolor de los impactos en su cuerpo. No fue tan malo como ser golpeado por un araca o rino, pero aún así dolió mucho. No fue hasta que se dio cuenta de que la gente pasaba corriendo junto a él, que la realidad lo golpeó nuevamente. Todavía estaba en una carrera. Idiota. Idiota, muchacho estúpido, muévete. Se dio la vuelta y allí, frente a él, vio a varios estudiantes corriendo. A la cabeza estaba Todoroki, que parecía congelar el suelo detrás de él, lo que hacía que fuera un dolor correr para quienes lo seguían. Bueno, él no planeaba huir. Al menos no por mucho tiempo. Empezó a correr para ganar velocidad. A diferencia de sus compañeros, no tuvo problemas para correr sobre el hielo. La masa negra de Venom lo mantenía anclado al suelo. Se agachó, preparándose para saltar. Luego se elevó. Tomó la delantera casi instantáneamente, con una velocidad que eclipsaba a cualquier otro. En ese momento, la paz llegó a su mente. Eran solo él y el cielo, nada más. Ni multitudes, ni cámaras, ni sus compañeros de estudios. Nada, excepto él y el aire. Entonces, con un arranque de horror, se dio cuenta de que el camino giraba hacia la izquierda y corría el peligro de pasarse y ser descalificado. Inmediatamente lanzó una línea de telaraña directamente al suelo y de inmediato cambió de rumbo hacia abajo, evitando apenas salirse del curso establecido. Se estrelló contra el suelo como una roca, aunque aterrizó sobre sus pies sin problemas. Inmediatamente después de aterrizar, Todoroki pasó junto a él y lo congeló hasta el cuello con una gruesa capa de hielo. Izuku fue tomado por sorpresa por un momento, luego, poniendo algo de fuerza, simplemente se puso de pie, rompiendo el hielo sin ninguna dificultad particular. Luego siguió corriendo detrás de Todoroki, solo para ver a Mineta, el enano de cabello púrpura, lanzarse contra Todoroki. Y solo para ser inmediatamente aplastado por un robot, estrellándose contra el costado del campo. Izuku lo miró con una mirada preocupada, pero estaba vivo y, a juzgar por cómo se puso de pie, estaba relativamente bien. El robot que acababa de enviarlo a volar era uno de los robots del examen de ingreso.
Al verlo claramente mientras se giraba para enfrentar a Izuku que se acercaba rápidamente, un vago recuerdo de haber pateado la cabeza de este modelo en particular como si fuera una pelota de fútbol americano apareció en la cabeza de Izuku. Esta vez, una línea negra se estrelló contra él desde arriba y un diente grande y blanco atravesó su cráneo con particular dificultad. Izuku disolvió la línea y siguió corriendo. Entonces, algo golpeó el suelo con suficiente fuerza para hacer temblar la tierra. Al mirar hacia arriba, no tuvo ningún problema en ver lo que era. Allí, frente a él, aparentemente surgido de la nada tan repentinamente que incluso Todoroki se detuvo por un momento, estaba el robot de punto cero del examen de ingreso. 10 de ellos. Alineando el recorrido de un lado al otro. Izuku se detuvo en seco y se quedó mirando en estado de shock, tal como lo había hecho Todoroki. Sin embargo, eso fue un error, ya que dos manchas borrosas pasaron junto a él y a Todoroki. A su derecha, había una mancha rosada que solo podía ser Mina Asido. A su izquierda, una mancha marrón que dejaba rayos rosados a su paso. Ambos pasaron a Todoroki en un instante, dejándolo muy atrás. En el caso de Uraraka, ella dio un salto, golpeó a uno de los robots gigantes, luego saltó de él y pasó de largo. Mina adoptó el enfoque menos sutil y simplemente se abrió paso directamente con una masa de ácido. Muévete, bien, este no era el momento para quedarse mirando boquiabierto. Empezó a correr, ganando velocidad de nuevo y preparándose para saltar por encima de ellos. Eran solo 5 o 6 pisos de altura. Seguramente podría dar ese salto. Todoroki congeló a dos en un instante sin dificultad, luego corrió rápidamente hacia adelante. Izuku estaba a punto de saltar, pero se quedó paralizado. Los dos enormes titanes de acero estaban avanzando cuando Todoroki los congeló, y no estaban en posiciones estables, para nada estables. No eran un peligro para Todoroki, que corría debajo de ellos a máxima velocidad, pero para los que venían tras él tomó la decisión. Golpeó sus manos hacia adelante y dos guadañas se lanzaron hacia adelante, incrustándose en el cuerpo principal de la que estaba a la izquierda. Se levantó, solo para pisar con fuerza para apoyarse en lo que estaba a punto de hacer a continuación. Tiró del enorme y macizo robot hacia la derecha. El esfuerzo que sentía al apoyar la espalda en él era como si estuviera a punto de destrozarlo. El robot voló, una mezcla entre el enorme tirón y su propia posición precaria hizo que fuera más fácil arrancarlo de sus pies, y se estrelló contra el de la derecha, el enorme peso lo envió a estrellarse contra el robot de su propia derecha. Izuku no se detuvo a escuchar ni la reacción de sorpresa de sus compañeros ni el comentario de Present Mic. Dio otro salto, esta vez aterrizando en el frente de una enorme escalera. Podía ver a Mina, Uraraka y Todoroki más adelante. Por alguna razón, Todoroki no había congelado la escalera detrás de él. ¡Qué lindo! Aunque a Izuku no le habría importado. Subió las escaleras de un tirón, pasando junto a las dos chicas y aterrizando en una estalagmita gigante con la parte superior plana. Parpadeó, pero sí, eso era. Y frente a él había docenas de otras estalagmitas gigantes de cima plana, conectadas entre sí por cuerdas. Debajo había un enorme vacío negro, y la distancia entre cada roca era de unos 20 metros como mínimo y de 60 como máximo, ya que no estaban dispuestas en un patrón simétrico. Al otro lado del abismo, pudo ver que el curso continuaba. Me recuerda a casa. Solo que sin las arañas gigantes, Izuku no estaba seguro de si eso era una broma o hablaba en serio. De cualquier manera, esto era todo. Cuando se dio la vuelta, pudo ver que Mina, Uraraka y Todoroki también se dieron cuenta. Él podía saltar ese abismo, ellos no. Fue aquí donde los dejó en el polvo. Y o al menos eso era lo que planeaba hacer, pero mientras se preparaba para saltar, algo subió las escaleras y algo con mucha fuerza lo golpeó con fuerza, enviándolo a volar por el borde. ¡Mierda! Escuchó vagamente que alguien llamaba su nombre desde algún lugar lejano. Inmediatamente envió una cuerda hacia una de las formaciones rocosas para no caer al vacío. No muy lejos, escuchó unos ruidos mecánicos y con el rabillo del ojo vio un cable con una punta puntiaguda que salía disparado hacia adelante y golpeaba esa misma roca. Mientras que él se movía como un péndulo, su agresor fue levantado por el cable que Izuku ahora se dio cuenta de que era un gancho de agarre tipo pistola. Esta vez, no lo impactó con todo su cuerpo, sino que lo hizo con los pies primero. Miró a su agresor. El agresor era una niña de cabello rosado, con un arnés de metal alrededor del estómago y la espalda del que brotaban 4 brazos mecánicos largos y enormes, y un par de botas mecánicas. Todo eso habría sido suficientemente memorable, pero para Izuku todo eso pasó a un segundo plano frente a su rostro.
Porque mientras lo miraba, la chica tenía una expresión tan fría y lo miró con un par de ojos amarillos penetrantes que estaban llenos de un odio tan intenso que realmente se estremeció. Le tomó un momento antes de darse cuenta de que sus pupilas tenían la forma de una mira telescópica, lo que solo se sumaba a lo intensas que eran. Por un momento, simplemente se quedaron mirándose el uno al otro. Izuku con sorpresa, la chica con un nivel de desprecio personal que nunca había visto a nadie dirigirse directamente a él fuera de Katsuki Bakugou. Entonces, casi tan repentino como un latigazo, el rostro de la chica cambió a una sonrisa tan natural que podría haber sido verdadera y genuina si no hubiera sido por su mirada unos segundos antes. Hasta luego, Midori. Entonces, los brazos mecánicos comenzaron a trepar, incrustándose en la roca y llevando a su portador hacia arriba. Pasó un momento antes de que Izuku se diera cuenta de que tenía que hacer lo mismo. También se aseguró de subir para no terminar donde había subido la niña. ¿Habías conocido a esta zorra antes? No recordamos haberla visto nunca. No respondió Izuku mientras subía. ¿La había conocido antes? A él le gustaría pensar que sí. Tenía muy buena memoria. Pero el hecho era que no tenía ni la menor idea de quién demonios era ella. Pero esos ojos, esa chica lo odiaba. Podía darse cuenta de eso sin necesidad de sentir su alma. Cuando llegó a la cima, vio que su pequeño desvío hacia los abismos le había costado un tiempo valioso. Mina y Uraraka estaban llegando al final del puente de estalagmitas. La chica de cabello rosa y Todoroki tampoco estaban muy lejos de ellos. La chica de cabello rosado se movió a una velocidad asombrosa con esos brazos golpeando el suelo y llevándola. Aún así, la situación no había cambiado mucho. Desde aquí todavía podría saltar hasta el final. Eso fue exactamente lo que hizo. Cayó con fuerza al borde del abismo y empezó a correr. Hubiera preferido seguir saltando, pero el recorrido tenía una curva y no podía saltar. Pero él tuvo que huir. Ambos pudieron escuchar a sus perseguidores cuando finalmente pasaron las cuerdas y continuaron tras él. El sonido de esos brazos era particularmente ruidoso. Realmente no prestó demasiada atención mientras Present Mic hablaba en voz alta de fondo, pero sintió que Venom se tensaba cuando ambos captaron una palabra en particular. Campo de minas. Allí, bastante adelante de ellos, había una entrada a la arena principal, donde habían empezado. Y frente a ella, había dos carriles grandes, llenos de tierra donde obviamente habían enterrado cosas. Minas. Izuku sabía por haber visto el torneo deportivo antes que las minas no eran tan peligrosas. Eran lo suficientemente poderosos como para derribarte, pero a menos que estuvieras lo suficientemente loco como para desenterrarlos de la pesada tierra bajo la que estaban enterrados, no eran mortales. ¿Y realmente qué clase de idiota haría eso? No, él vio el camino a seguir. Saltaría y simplemente nunca tocaría el suelo. Corrió hasta el mismo borde de donde terminaba la pista y luego saltó. Voló sobre el primer carril, luego el segundo pareció pasar volando debajo de él, hasta que algo chocó contra su zapato izquierdo, entre su dedo gordo y el que estaba a su lado. Inmediatamente bajó la cabeza para mirar. Era el gancho de agarre de la chica de cabello rosa. Por un momento se quedó mirándolo, luego se desplegó enganchando su pie, y con horror se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Aunque no había mucho que pudiera hacer al respecto. Se estrelló contra el suelo e inmediatamente la fuerza del impacto activó 4 minas. La fuerza de la explosión no fue la peor del mundo. Con su resistencia mejorada, Izuku no tendría problemas para soportar esa fuerza. No, el problema no fue la explosión, sino el sonido. Habiéndolos visto en la televisión muchas veces en su vida, Izuku nunca había considerado realmente cómo se amortiguaban los sonidos para las transmisiones. Experimentarlo en persona fue una historia muy diferente. El dolor era inmenso y lo sacudía hasta lo más profundo. Podía sentir a Venom rugiendo dentro de su mente. Por un momento se quedó tendido en la arena. Luego, comenzó a ponerse de pie tambaleándose. Vio que Uraraka pasaba junto a él y luego a Mina. Él tenía que ir. Algo se estrelló contra su pecho y se encerró alrededor de él con un agarre de acero. Entonces, antes de que pudiera hacer algo más que levantar las manos para intentar soltarlo, fue arrojado por el aire y el agarre se soltó, enviándolo a volar, directo a otro conjunto de minas. El dolor no era menor que el de la primera ronda, y una vez más Izuku se encontró tambaleándose sobre sus pies, con todo su cuerpo adolorido, la sustancia negra a su alrededor recomponiéndose mientras Venom juraba dentro de su cráneo, con maldiciones que habrían enorgullecido a cualquier marinero. Entonces, antes de que pudiera ponerse de pie, otra fuerza lo agarró, esta vez su brazo.
Se estremeció y retiró la mano, preparándose para golpear, solo para congelarse cuando se dio cuenta de que la persona en cuestión era Mina. Que, sin ninguna explicación, la niña rosa lo tomó en sus brazos y comenzó a llevarlo hacia la salida. Aizuku le tomó alrededor de 6 segundos de sorpresa, antes de darse cuenta de que Mina lo estaba cargando en actitud nupcial. ¿Qué estás haciendo? Estoy ayudando a una amiga mía, dijo Mina en un tono lleno de ira latente. Entonces, ¿quién diablos es ella? ¿Otra rival secreta de tu pasado? Preguntó Mina cuando llegaron a la salida, tras lo cual Mina fue declarada tercera e Izuku cuarta. Aizuku le tomó un momento de pensamiento furioso antes de comprender que Mina le estaba haciendo una pregunta, tan fuerte que estaba sonrojado y nervioso. Yo, no sé quién es ella. Nunca la había conocido antes. ¿En serio? Dijo en un tono incrédulo mientras ponía a Izuku de pie. ¿Por qué tengo que decirlo, Midori? Ella realmente parece odiarte. Ella asintió hacia otra dirección, donde efectivamente, la chica de cabello rosado lo estaba mirando fijamente. Los 4 enormes brazos de acero también estaban al descubierto, sus 3 garras puntiagudas eran palmas abiertas hacia él, como si quisieran desesperadamente apretarlo y apretarlo. Izuku fue a apoyarse contra la pared mientras el resto de los participantes comenzaban a llegar tras ellos a través del corredor que marcaba el final de la carrera. Realmente necesitaba un respiro después de vencer a las minas por las que él y Venom habían pasado. Mina por otro lado, una vez que se aseguró de que él estaba bien junto a la pared del estadio, fue directo hacia la chica de cabello rosado, presumiblemente para decirle lo que pensaba. Izuku no alcanzó a escuchar lo que se decían, dada la distancia, pero la chica recibió a Mina con una sonrisa que no cayó mientras la chica de cabello rosado parecía estar a punto de gritarle. Izuku miró hacia otro lado, sintiéndose feliz, confundido y molesto. Feliz de que alguien se preocupara lo suficiente por él como para ir a confrontar a alguien que literalmente lo había tirado al suelo, confundida porque en el mundo lo odiaba tanto y molestada de que Mina hiciera todo lo posible para ayudarlo. Fue mientras estaba allí, y sus sentidos regresaron por completo, que se dio cuenta de que el último momento en que ella lo llevaba no solo lo había presenciado todo el mundo aquí, sino que también lo había grabado y mostrado en la televisión nacional. Enterró su rostro escarlata entre sus manos, mientras una sensación de vergüenza comenzaba a llenarlo. Bueno, había logrado quedar como un completo idiota en la televisión. Y lo que es más importante, el cuarto puesto no tenía sentido, dado que no se lo había ganado él mismo. Cualquier profesional que lo viera sabría que, si no hubiera sido por Mina, habría caído mucho más abajo en la clasificación. Sin mencionar que Mina había perdido toda esperanza de ser el número 1 para ir a ayudarlo. Lo que significa que no solo había fracasado por su cuenta, sino que su fracaso también había sido perjudicial para uno de sus amigos. Pasó un buen rato antes de que el resto de las clases finalmente terminaran la carrera. No se había dado cuenta de lo lejos que estaba la cima por delante de todos los demás, pero pasaron casi 15 minutos después de pasar, antes de que el último estudiante finalmente llegara a la meta. A decir verdad, Izuku hubiera preferido descansar con su vergüenza por más tiempo, pero cuando Midnight gritó que la parte 1 había terminado, se obligó a bajar las manos y mirar hacia el resto de los estudiantes. Sorprendentemente, Mina todavía estaba hablando con la chica de cabello rosado, que todavía lucía la misma sonrisa anormalmente regular que tenía cuando comenzó la conversación. Mina, por otro lado, estaba tan enojada que el suave color rosa habitual de su rostro había sido reemplazado por un morado burdeos enojado, y había decidido que gritar era una respuesta válida después de todo. Mientras caminaba hacia los otros estudiantes, Mina básicamente levantó las manos e hizo lo mismo. Su expresión era una nube tormentosa de ira hirviente y frustrada, lo que a Izuku le pareció completamente fuera de lugar en la chica normalmente alegre. Se preguntó qué diablos le había dicho a Mina para que estuviera tan molesta. Esta perra parece tener un talento especial para enfadar a la gente. ¿Alguna idea de por qué nos odia? No nos mires a nosotros, claramente es a ti a quien odia. Después de todo, te llamó Midori, no Venom. Izuku se detuvo en seco, justo detrás de donde estaba Uraraka. La comprensión lo golpeó de golpe. Así es, ella lo había llamado Midori. El apodo que Mina le había dado. ¿Cuándo demonios había captado eso? ¿Los había escuchado a los dos hablando? No, Venom no recordaba haberla visto. Y dado que tenía memoria fotográfica, eso significaba que no se había acercado a ella antes. No, ella debió haberlo recogido hoy, mientras él y Mina conversaban.
Había estado rondando detrás de ellos, observándolo amenazadoramente, esperando el momento de atacar. Eso todavía no explicaba por qué carajo lo odiaba. Izuku todavía estaba tratando de descubrir a su nuevo enemigo cuando Midnight finalmente comenzó a revelar la siguiente parte del festival deportivo. Los 42 mejores de esta ronda pasarán a la siguiente etapa. Los resultados de quienes clasificaron entre los 42 mejores aparecieron en una pantalla holográfica. Con un momento de amargura por la oportunidad perdida tanto para él como para Mina de obtener el primer lugar, Izuku vio el primer puesto de Uraraka, luego la chica de cabello rosado, cuyo nombre finalmente ahora conocía. Segundo lugar. Atsume Mei. Debajo de ella estaba Mina, luego él. Luego Todoroki, seguido por Bakugou, seguido por una chica con cabello verde espinoso que no conocía. Echó un vistazo a las fotografías. Parecía que la mayoría, o quizás todos, de su clase lo habían logrado. Eso estuvo bien. Y ahora, la nueva etapa comenzará realmente. La prensa va a darlo todo, así que pongan todo lo que tengan. Ella dio otro dramático chasquido con su látigo. Ahora sé cuál será el siguiente curso. ¿Morir en suspenso? Bueno, el siguiente ejercicio será, hizo un movimiento excesivamente dramático con su brazo hacia el tablero holográfico, donde las imágenes de los 42 estudiantes que pasaban desaparecieron y fueron reemplazadas por las palabras batalla de caballería. Una batalla de caballería. Bueno, Izuku no podía imaginar ningún ejercicio en el que su propia fuerza fuera más limitada. Claro, no estaría completamente indefenso, pero el hecho era que, independientemente de si era el jinete o la base, no podría usar su fuerza por completo sin dañar a ningún potencial compañero de equipo. Mierda. Midnight comenzó a explicar las reglas, como ejemplo la imagen de un equipo de caballería básico compuesto por Present Mig detrás, 13 al frente y los dos sosteniendo a All Mig entre ellos. Ustedes, estudiantes, formarán equipos de 2 a 4 personas de su propia elección y se pondrán en formación de jinete y caballo. Ustedes los japoneses tienen los eventos deportivos más extraños, las reglas del combate son las mismas que en un combate normal, con el objetivo de agarrar las cintas para la cabeza del oponente, sin embargo, hay un cambio, a cada uno de ustedes se le ha asignado un número dependiendo de su posición en la carrera. Entonces, ¿es solo una suma de puntos, como el examen de ingreso? Bueno, eso es fácil, intervino Satou. Y el valor de la diadema de cada equipo depende de su miembro, continuó Kirishima. A medianoche, a Aizawa no le gustó que lo interrumpieran y un chasquido de su látigo hacia un lado hizo que los estudiantes se callaran inmediatamente. Silencio. Te lo iba a explicar, así que cállate ya. Se tomó un breve momento para recomponerse antes de continuar. De todos modos, sí, los puntos dependen del rango, por lo que el número 42 obtiene 5, el número 41 obtiene 10, y así sucesivamente hasta que el 2 obtiene 205. Entonces ella sonrió con una sonrisa verdaderamente sádica. Ah, y el número 1 obtiene no menos de 10 millones de puntos, por lo que quien consiga esa diadema, prácticamente gana por defecto. Ocurrió quizás 4 segundos después de que Midnight terminara de decir esas palabras. La atención de todos se centró en Uraraka. Entonces, la realidad de la situación se hizo patente y la atmósfera cambió por completo. Fue sorprendente lo rápido que cambió. Estaba mal. Muy, muy mal. Fue como una bofetada en la cara. Antes, todos habían sido joviales, felices, neutrales. Nadie le había prestado atención a Uraraka. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todos cambiaron. Unos mucho más que otros, pero todos cambiaron. Las miradas de todos los que los rodeaban se volvieron frías, calculadoras, excluyentes. Todos se volvieron hacia ella en ese instante, en el momento en que se dieron cuenta de que ella sería el objetivo más grande en esta sección. Había vuelto. Había vuelto a su escuela secundaria, había vuelto a cada una de las ocasiones en que la clase se había vuelto contra él para humillarlo. Solo que esta vez, él estaba en el extremo opuesto. Era parte del grupo que había señalado a otra persona. No debería pasar aquí, no debería pasar en Iwei. Se suponía que Iwei era mejor que esto. Se sentía enfermo. Realmente, realmente enfermo, como nunca antes se había sentido. Él no podía ser así. Tenía que ser diferente. Tenía que hacer algo. Lo que hizo a continuación, lo hizo por impulso, porque era lo único que se le ocurría hacer, y siendo lo único que se le ocurría, agarró la acción con ambas manos. Uraraka, trabajemos equipo.
La atmósfera se rompió como una cuerda que se hubiera cortado, mientras todos, desde medianoche, hasta sus compañeros de estudios, hasta la multitud, se giraban para mirarlo. Sintió que sus mejillas se ponían rojas mientras las miradas de miles de personas se volvían hacia él. No le importaba. En ese momento, lo único que le importaba en el mundo entero era ayudar a Uraraka. Darle una mano. Ayudarla ahora que lo necesitaba. La chica de cabello castaño se giró hacia él, con una expresión que era una mezcla entre sorpresa y alivio. ¡Ay, vale! Ella le dio un pulgar hacia arriba con una mano llena de cicatrices y una gran sonrisa nerviosa pero genuina. Vamos a hacerlo. Y Migning continuó explicando las reglas adicionales. Eran bastante básicas. El Rider debía llevar la cinta en la cabeza o en el cuello, atacar directamente a otros estudiantes con la intención de hacerlos caer o herirlos se descalificaba, y si el Rider caía al suelo, Migning determinaba si el equipo quedaba descalificado dependiendo de cómo sucediera, es decir, si se utilizó un don para simplemente destrozarlo o si el Rider simplemente cayó por su cuenta. Estaba escuchando, pero en ese momento Izuku estaba ocupado en su propia cabeza. Había formado un equipo y creía que podía llevarlos a la victoria. Solo tenía que conseguirlos. El primero fue fácil. Mina lo miraba con una mirada sorprendida, sus ojos iban de él a Uraraka, pero cuando Migning terminó de hablar, él se acercó a ella y ella no la decepcionó. Claro, sonrió. De todas formas, prefiero un equipo con amigos. Él sonrió. Gracias. ¿Hay algún plan para el cuarto miembro? ¿O vamos a hacer esto como un trío? Mina preguntó mientras lo seguía mientras comenzaba a caminar nuevamente. No necesitamos un cuarto miembro. De todos modos, tengo a alguien en mente. Ese alguien era un chico alto, de cabello azul, que parecía tener unos 20 años, no 15. Ida. El chico alto se giró ante su llamada. Sí, mi gorrilla. Necesitamos un cuarto hombre en nuestro equipo. Veo. Uraraka, Mina e Izuku rodearon a Ida y formaron un círculo cerrado de los 4 amigos. Ustedes 3 formarán el caballo, con Ida al frente, Mina a la derecha y Uraraka a la izquierda. Yo seré el jinete. Con mi red, puedo volver a ustedes 3 en caso de que Uraraka necesite lanzarme para evitar que me quiten la cinta de la cabeza. Eso nos da un buen nivel de movilidad incrementada. Además, soy muy fuerte, así que puedo protegerme de cualquier ataque físico en cualquier caso. Se volvió hacia Uraraka. Uraraka será nuestro centro gravitacional. Puede hacer que todos seamos ingrávidos, lo que nos facilitará la movilidad, pero también es lo suficientemente fuerte como para movernos a todos, sin dejar de anclarse. Además, su fuerza también es excelente para las defensas. Se volvió hacia Mina. Mina aportará ácido para impedir que el resto del equipo tenga movilidad para atacarnos. Además, su capacidad física será muy buena para marcar. Y finalmente, se volvió hacia Ida. Por último, tú, Ida, serás nuestro delantero. Con tus piernas fuertes y tu propulsión, serás bueno tanto en defensa como para movernos en caso de necesidad. Nuestra estrategia será esencialmente defensa y movilidad. Correremos durante todo el partido, asegurándonos de que nadie pueda arrebatarnos la banda. Era un buen plan, en el que tenía plena confianza. Funcionaría. Y Ida lo mató con menos de 20 palabras. Realmente has pensado en todo, mi gorilla. Como era de esperar de ti. Pero lo siento. Me niego. Todos lo miraron en estado de shock. Bueno, todos excepto Venom. ¿Qué carajo quieres decir con que me niego? Y Ida no se sorprendió por la reacción hostil. Desde el examen de ingreso, he estado perdiendo ante ustedes, una y otra vez. Es precisamente porque ustedes son más fuertes que yo, que debo negarme. Soy tan indómito como ahora. Venom no quiso ni oír hablar de ello. No puedes simplemente abandonarnos en nuestro momento de necesidad, impresionante. Los ojos de Ida se dirigieron hacia Uraraka. Bakugou y Todoroki no son las únicas personas que los ven como rivales. Así que aquí y ahora, yo también los desafío. Y con eso, se giró y caminó hacia Momo, Todoroki y Kiminari, quienes estaban parados solos, claramente esperándolo. Izuku lo miró fijamente, sintiéndose desesperado mientras su plan se hacía pedazos. Veneno, solo sentí ira. Esa traidora y falsa puñalada. Recordaremos a este Tenya y Ida. Nos vengaremos de ti por tu traición. Mina y Uraraka simplemente lo miraron fijamente. Amigo, lo entiendo, él era un poco idiota, pero esa es una reacción un poco extrema, ¿no? Venom resopló y, sin decir más palabras, se fusionó nuevamente dentro de la camisa de Izuku.
Por un momento los tres se quedaron allí en silencio. Finalmente, Izuku habló. Necesitamos un cuarto miembro. No importa quién sea, pero necesitamos un cuarto miembro para que esto funcione. Se giró para mirar a las dos muchachas. Deberíamos separarnos y tratar de encontrar a alguien. Cualquiera servirá. Ellos asintieron y, sin decir palabra más, cada uno siguió su camino. Y durante aproximadamente medio minuto, cuando Mina se acercó a Izuku, justo después de que Tsuyu lo rechazara, quien aparentemente había sido atacado por Shoji y Mineta. ¡Ey! Izuku se sobresaltó cuando ella prácticamente apareció a su lado sin previo aviso. «Mina, ¿no deberías estar buscando un cuarto miembro?» La muchacha rosa, con expresión curiosa y cuestionadora, estaba desconcertada. «Podemos mirar juntos. No hay problema con eso, ¿no?» Izuku quiso objetar, decir que tendrían más posibilidades de encontrar a alguien si todos iban solos, pero Mina lo silenció con sus siguientes palabras. Además, había algo que quería preguntarte de todos modos. Este me pareció un buen momento para hacerlo. La miró fijamente por un momento. Luego cedió y comenzaron a caminar en busca de un posible cuarto miembro. Se quedó en silencio por un momento antes de preguntar. Entonces, ¿y qué querías preguntar? ¿Por qué estabas tan ansioso por formar un equipo con Uraraka? El tono no era de enojo ni de fastidio, sino de genuina curiosidad. ¿Hay alguna razón por la que no debería haberlo estado? Quiero decir, somos amigos como tú y yo. Bueno, sí, pero no estaba hablando de eso. Me dirigía hacia ti después de hablar con esa chica, cuando apareció esa sorpresa de los 10 millones. Parecías absolutamente devastada. Por un momento pensé que había escuchado mal y que era el cuarto puesto el que había obtenido ese número como una sorpresa al azar. Pero no, era Uraraka. Luego, 10 segundos después, simplemente dijiste que los dos formarán equipo. ¿Qué fue eso? Izuku se detuvo. No lo había planeado, pero lo hizo. Mina también se detuvo, mirándolo con esos ojos negros. ¿Y cómo explicarlo? Y cuando Uraraka recibió ese millón en la cabeza, todos se volvieron contra ella. Como y todos los que la rodeaban. Al menos aquellos que yo podía ver. No sé sobre los que estaban detrás de mí. Ella lo miró fijamente. ¿No te gustó que la eligieran como objetivo? Fue una afirmación, no una pregunta. No, bueno, sí, pero no es eso. En realidad no. No me gusta cuando la gente se vuelve contra alguien. Es decir, deberíamos ser amigos, ¿no? Camaradas, compañeros de clase y todo eso, ¿sabes? Es decir, siento que este debería haber sido un momento en el que nos uniéramos. Es decir, Uraraka se convirtió en un objetivo y necesitaba apoyo. Apretó el puño. En cambio, ocurrió exactamente lo contrario. Se convirtió en un objetivo y todos se volvieron contra ella, por conveniencia. Intentó que no se notara la amargura en su voz, pero fracasó estrepitosamente. Le trajo recuerdos. No de aquellos que habían apoyado a Katsuki cuando estaba en la escuela secundaria. En cambio, los que recordaba eran aquellos a quienes no les importó. Aquellos que vieron que lo atacaban y lo señalaban, y simplemente se quedaron allí y lo toleraron. Aquellos a quienes no les importó hacerlo porque les resultaba inconveniente a nivel personal. Cuando miró de reojo al resto de los estudiantes, vio exactamente lo mismo. No tan indiferentes y, sin duda, con más culpabilidad cuando los miraron, pero era el mismo sentimiento. Era todo lo que no quería ser. Mina lo miró fijamente. Entonces sí, ¿de verdad no te gustó que la señalaran así que le diste tu apoyo cuando nadie más lo hizo? ¿Tú no lo hiciste solo porque era Uraraka? ¿Lo habrías hecho por cualquiera que hubiera obtenido el primer puesto? Buscó en su interior por un momento. Pero no por mucho tiempo. Sí, lo haría. No me gusta que señalen a la gente. Y odio que la gente no les ayude cuando lo hacen. La expresión de Mina pasó de ser interrogativa a una mucho más parecida a la de siempre. Cuando respondió, lo hizo con un tono de apoyo, casi de alivio. Vaya. Eres un tipo realmente genial, Midori. Se sonrojó, pero aceptó el cumplido con una sonrisa. En ese caso, me alegro mucho de que la señorita Pulpo no haya conseguido el primer puesto. Hombre, ¿te imaginas que tuviéramos que hacer equipo con ella? Y debes estar bromeando. Ni él ni Mina habían conseguido un cuarto compañero. Uraraka, sin embargo, lo tenía. Uno con cabello rosado hasta los hombros y 4 brazos robóticos con tentáculos. Mina no ocultó sus pensamientos sobre el asunto. ¿En serio Uraraka? Ella.
Izuku dijo que cualquiera serviría, y ella fue la única que dijo que sí. Izuku la miró fijamente a la cara, aunque esta vez no pudo ver el odio en los ojos de Mei, ya que ella se había puesto unas gafas de sol negras. Pero él podía sentirlo. Cerró los ojos por un momento para sentir su alma. Originalmente lo había comparado internamente con el odio que Bakugou tenía hacia él. Él estaba equivocado. Mei lo odiaba, mucho, mucho más de lo que Katsuki alguna vez lo había hecho. Sin embargo, a diferencia de Katsuki, ella al menos era capaz de poner cara de falsa, de no estar enojada. Era mucho más escalofriante que cualquier arrebato de ira de Katsuki. Entonces, ¿cómo llamamos a este equipo? ¿Los 4 mejores? Izuku simplemente la miró fijamente. ¿Y simplemente vas a fingir que la primera ronda no sucedió? Claro. Ya pasó el tiempo. Necesitas un cuarto miembro y yo necesito empezar la tercera parte ahora mismo. Eso es lo único que me importa ahora mismo. Sus miradas se cruzaron y él comprendió. Parte 3. Pelearían. Sin sutilezas, sin reservas, sin disimulos. Solo 2 personas dándose una paliza. Si ella lo odiaba tanto como él sabía que lo hacía, entonces un duelo 1 a 1 probablemente era su objetivo hoy. Además, la atención se centrará en Miss 10.000.000, y todo el mundo se fijará más en su equipo. Será un momento perfecto para que yo y mis amados bebés brillemos como el sol. Mina e Izuku la miraron estupefactos, mientras Uraraka se rascaba la cabeza torpemente. ¿Tus y bebés? Preguntó Mina, confundida. En respuesta, los 4 brazos emitieron unos ruidos de clic bastante inquietantes. Oh, esas cosas tan espeluznantes. No dan miedo. Mis pequeños y adorables Larry, Harry, Flo y Moe son los mejores inventos de mi vida. Son una obra maestra de la ciencia y la ingeniería que allanará el camino para que cualquiera, sin Don o sin él, se convierta en un héroe. Izuku parpadeó. ¿Había dicho eso a propósito para sacarlo de quicio? Oh. ¿Era solo una fanfarronería? ¿Podrían esas cosas realmente llevar a héroes sin peculiaridades? Mina miró, primero a Mei, luego a Izuku, luego otra vez a Mei, luego a Izuku. ¿En serio vamos a ir con ella? Izuku miró hacia el campo. No pudo ver ni un solo estudiante solitario. Él tomó la decisión. O es ella o vamos con 3. Sí, pero Mina parecía estar tratando desesperadamente de encontrar alguna excusa para no aceptar a Mei en su equipo. Creo que deberíamos darle una oportunidad, intervino Uraraka. Quiero decir, en realidad no sabemos por qué odia a Izuku, ¿verdad? Quiero decir, claramente ustedes 2 tienen algo de historia, ¿verdad? No puede ser que todo haya sido malo, ¿verdad? Por un instante, la máscara de jovialidad natural de Mei se quebró como el cristal y su sonrisa se volvió grotesca. Por alguna razón, se agarró el costado izquierdo. Sí, historia, la tenemos. La sonrisa se fijó y la mano izquierda se soltó de su camisa. Hagamos que estos 15 minutos sean pacíficos, Midori? ¿Por los viejos tiempos? Ella extendió la mano en forma abierta. Tembló. Izuku dudó un momento antes de tomarlo. Se estrecharon la mano. Araña y pulpo. Realmente deseaba recordar cómo eran aquellos viejos tiempos. Entonces, ¿qué hace exactamente tu don? El tono de la pregunta era amistoso, lo que contrastaba marcadamente con el resto de la atmósfera. Es decir, era espeso como el barro. Habiendo formado su formación de caballería humana, ahora solo estaban esperando la señal de salida para que comenzara toda esta ronda. Mina al frente, con Uraraka detrás a la izquierda y Mei a la derecha, con Izuku sostenido por sus manos. Podía sentir la tensión y la ira subyacente en su lado derecho, tanto en la ira subyacente de Mei dirigida hacia él como en la ira de Mina hacia Mei, ambas en marcado contraste con la calma de Uraraka. Estaba bastante agradecido con Uraraka por intentar ser el pacificador. A diferencia de Mina, francamente no tenía ningún sentimiento fuerte por Mei de una forma u otra. Aparte de la confusión, al menos. Oh, es una peculiaridad mixta, tengo una vista increíble como la de un halcón y una dureza sobrehumana como la de un saco de arena invencible. Otra peculiaridad mixta. ¿Cuántos de ellos había en su escuela? Uraraka, Todoroki, Mina, diablos, por lo que Mina le dijo, incluso Kaminari de todas las personas tenía uno. Tenía sentido que Iwei fuera una reunión de esos pocos extraordinarios que tuvieron la suerte de heredar 2 peculiaridades de sus padres, pero todavía parecía una locura tener no menos de 4 en una sola clase. ¿Esa es en serio la metáfora que estás usando para eso? ¿Un saco de arena? ¿No es como y una pared de acero o algo así?
Mina no intentó ocultar el enojo en su voz. Realmente no le agradaba a Mei. Por el contrario, Mei no parecía corresponderle en absoluto con hostilidad. Parecía que odiaba exclusivamente a él. De hecho, no poseo ninguna fuerza sobrehumana, así que sin mis confiables bebés, estoy indefensa. Afortunadamente, mis aparatos son gloriosamente fuertes, capaces de destrozar el acero como si fuera papel de seda. Los brazos de metal, dos de los cuales estaban a su izquierda y derecha, hicieron clic en señal de acuerdo. Su ubicación podría tener sentido táctico, pero seguro que no lo hicieron sentir mejor. Sin ninguna fuerza propia, soy perfecto para mostrar su increíble y asombroso poder al mundo. ¿Tienes mucha fe en esas cosas? Entonces, ¿son esas tus obras maestras? De hecho, son mis 10,000,000. No tengo nada que se acerque a su fuerza y versatilidad. Mi casa puede tener más alcance y poder, pero también es increíblemente probable que se autodestruya. Y Luke es más destructivo, pero no puede hacer nada más que convertir cualquier cosa en cenizas y cenizas. Y luego está Eren, que simplemente matará todo a su alrededor si no se usa con cuidado. Izuku tenía la sospecha de que Mei planeaba usar a Mikasa, Eren y Luke contra él durante la siguiente ronda. Sin embargo, por ahora no había sacado a relucir ninguna otra tecnología para esta ronda, aunque le había dado a Uraraka sus botas, que aparentemente contenían algún tipo de amortiguación de aire para alcanzar alta velocidad. En comparación, mis amados brazos son mucho más versátiles, lo suficientemente fuertes como para levantar 40 toneladas, pero capaces de movimientos tan delicados que pueden manipular vidrio frágil. Y ahora estudiantes, prepárense para la batalla de caballería. Comenzará cuando esta cuenta regresiva llegue a 0, así que prepárense. Izuku se tensó. Vio que muchos de los equipos ya se estaban girando para enfrentarlos. 3. Pudo sentir que el centro de gravedad debajo de él se desplazaba mientras dos brazos de metal increíblemente fuertes se incrustaban en el suelo para lograr una mejor estabilidad. 2. Mina se tensó. Uraraka hizo lo mismo. Mei parecía casi relajada. 1. Vamos a rockear. Comenzar. Inmediatamente dos equipos vinieron corriendo hacia ellos, y con una sensación de pavor, vio que Hirou estaba a la cabeza de uno de ellos, llevando a Agakure, la chica invisible, detrás de ella. De toda la clase, ella era de lejos el mayor peligro para Izuku, incluso más que Todoroki. Si bien el fuego del chico podría ser más intimidante, el hecho es que el fuego solo afectaría a Izuku donde lo golpeara. Los ataques basados en sonido, por otro lado, viajarían a través de todo el cuerpo de Venom, de la misma manera que el impacto de una granada de mano que explota bajo el agua no tenía resistencia ya que destrozaba cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para estar debajo del agua con ella. Un golpe en los lóbulos de sus orejas y dependiendo de qué tan fuerte fuera, la masa de Venom explotaría por todas partes e Izuku quedaría horriblemente herido. Sería catastrófico ahora mismo. Él tomó su decisión con eso en mente. Con un rápido levantamiento de su mano, apuntó directamente a la diadema de Agakure, donde debía estar su cabeza invisible. Luego soltó una red. Esperaba en Dios poder lograr esto antes de que Hirou pudiera reaccionar. Luego la tiró hacia adelante y hacia abajo, haciendo que su cabeza golpeara a Hirou por detrás. ¡Ay! Las dos chicas dejaron escapar un grito de dolor simultáneamente y Hirou tropezó, haciendo que el grupo se detuviera de inmediato. La línea de telaraña se desintegró antes de que Hirou pudiera atacarla con sus lóbulos. Su estratagema para detener a su gran enemigo fue un gran éxito, pero también significó que el otro equipo que corría hacia ellos no había sido detenido y era libre de actuar como quisiera. Y así lo hicieron. El equipo, compuesto por miembros de la clase 2B, tenía peculiaridades con las que Izuku no estaba familiarizado, excepto el tipo que estaba hecho de metal y tenía la diadema alrededor de la cabeza. El que iba delante inició el ataque pisando fuerte el suelo, que se convirtió en papilla a su alrededor. Al instante, el suelo bajo sus pies hizo lo mismo y todo el grupo se hundió tal vez medio metro en el suelo. ¡Mierda! Izuku estaba a punto de engancharlos a la pared y arrastrarlos hacia arriba cuando de repente, acompañado de sonidos mecánicos, dos de los brazos de metal de Mei se dispararon y se incrustaron en la pared detrás de ellos, y sin ninguna dificultad los sacó y los levantó a lo largo de la pared. Los otros dos brazos habían agarrado a Mina y Uraraka, levantándolos. Uraraka, ahora sin peso. Dijo el mago tecnológico de cabello rosado con gran entusiasmo.
Luego, 3 segundos después, con un estallido de fuerza que aplastó el punto de la pared al que acababan de estar unidos, volaron por el aire a través del campo de batalla, dejando a los dos equipos atacantes en el polvo con una velocidad asombrosa. Incluso con el peso de Uraraka siendo lo único que los mantenía conectados a la atracción gravitatoria de la Tierra, aún se habrían estrellado contra el suelo con la fuerza de un accidente automovilístico, pero con una ráfaga de aire comprimido, se detuvieron justo antes del suelo. ¿Qué opinas de mis niñas? Son muy lindas y versátiles, ¿no? Sin pensarlo, Izuku, tan acostumbrado a ser abierto con sus elogios, dejó escapar sus pensamientos. Sí, son realmente increíbles, Atsume. Tu opinión no tiene ningún valor para mí, Midori. Él se estremeció ante el tono de su despido. Nuevos atacantes vienen desde la izquierda. Todos se dieron la vuelta y, efectivamente, un nuevo equipo se dirigía hacia ellos. Aunque a primera vista, equipo parecía una descripción inexacta, ya que parecía que era solo Shoji corriendo encorvado, con sus alas detrás de él y cubriendo su espalda como una almeja gigante. Izuku tuvo que mover la cabeza hacia atrás cuando una lengua salió disparada desde una pequeña abertura de la almeja gigante a una velocidad enorme. Apenas le dio en la cabeza y rápidamente volvió a tirar hacia atrás. En la abertura frontal entre las alas, Izuku vio que había 3 estudiantes sentados sobre la espalda de Shoji. Mineta, Tokoyami y Tsuyu. Inteligentes, usaron su gran fuerza y tamaño para llevarlos a todos a la vez, junto con sus alas para cubrirlos y defenderse. Tenemos que movernos ahora. No es necesario, dijo Mei en tono alegre. 2 brazos de metal se dispararon hacia adelante, cerraron su agarre alrededor de Shoji, que cargaba y lo detuvieron de repente. Luego, con un movimiento similar a un látigo, los brazos levantaron a los 4 en el aire y luego los arrojaron a través de la arena. Mina, Izuku y Uraraka se quedaron mirándolos por un momento. Estoy empezando a sentirme un poco redundante aquí, dijo Uraraka en un tono incómodo. La cabeza de Izuku explotó de dolor. Él gritó. No estaba seguro de lo que pasó después, pero con un tirón, sintió que le arrancaban la diadema. Luego, se oyó el chasquido de los tentáculos mecánicos. Cuando por fin logró volver a ver con claridad, su equipo se enfrentó a otro equipo. El equipo de Bakugou. Estás bastante lleno de ti mismo, bastardo? Vio en su mano la diadema de 10 millones. De repente, la ira y la adrenalina lo invadieron y actuó sin pensar. Una línea de telaraña negra se disparó directo al pecho de Katsuki, y con un tirón, Izuku lo arrancó por el aire y lo dirigió hacia él. Iba a darle un puñetazo en la cara a ese punk. Katsuki rompió en pedazos la red que lo sujetaba con una explosión. Sin embargo, él todavía voló por el aire hacia Izuku, y su mano fue a su habitual retroceso antes de una explosión. ¡Aya! Izuku no vio lo que hizo Uraraka, pero Katsuki se detuvo en el aire como si el oxígeno acabara de ganar masa y se estrellara contra él. Izuku vio al chico rubio quedarse sin aliento, pero también lo vio perder el control de la diadema. La banda de repente fue envuelta en una línea negra y, poco después, voló por el aire, antes de volver a adherirse a la cabeza negra de Izuku. Había esperado que Katsuki se estrellara contra el suelo y quedara descalificado, pero no fue así. Una gran mano verde, incorpórea y voladora lo agarró por la camisa y lo atrajo hacia su formación. Dicha mano parecía pertenecer a un dragón humanoide verde, aunque en realidad pertenecía a una chica con cabello verde muy oscuro. Cuando dejó caer a Katsuki nuevamente en su asiento, la mano se volvió normal y se volvió a unir a su dueño. Joder, eso estuvo demasiado cerca. Sí, Bakugou, si tocas el suelo se acabará todo para nosotros. Cierra la puta boca. Katsuki parecía haberse recuperado rápidamente de lo que acababa de suceder. Concéntrate en el maldito enemigo. Entonces, mientras los dos equipos se miraban fijamente, otro equipo, liderado por un chico de cabello rubio, apareció por detrás y agarró la cinta para la cabeza de Katsuki sin dificultad. Eres demasiado fácil, dijo el chico rubio con un tono burlón. Venom se echó a reír. El propio Izuku sintió de repente una increíble schadenfreude. Estás bastante lleno de ti mismo, bastardo. Katsuki parecía que realmente estaba a punto de explotar, pero en lugar de eso, se distrajo cuando el chico rubio comenzó a explicar en un discurso largo y excesivamente prosaico lo mucho que apestaba y lo fácil que era quitarle la banda. Fue absolutamente divertido ver cómo toda la atención de Katsuki se centraba en el chico rubio. Izuku con mucho gusto se habría quedado allí y habría observado la siguiente persecución con una sonrisa a expensas de Katsuki, pero en lugar de eso, fue sacado de ella, ya que fueron desafiados por otro equipo.
Un equipo compuesto por Todoroki, Iida, Momo y Kaminari. Por supuesto. Oye Mei, ¿puedes mantener despierto a Izuku un segundo, Kai? De acuerdo. Una mano grande y fuerte rodeó a Izuku, manteniéndolo erguido mientras Mina soltaba su mano izquierda. Con un chorro grande, aunque no masivo, de izquierda a derecha, salió disparado un líquido verde de gran tamaño de su mano, convirtiendo la manga de su camiseta de gimnasia en nada absoluto y el suelo que golpeó se desintegró prácticamente en el lugar. El equipo contrario retrocedió, aunque el ácido no llegó a alcanzarlos. En lugar de eso, comenzó a excavar más y más en el suelo, convirtiendo el suelo frente a ellos en una trampa, de aproximadamente 8 metros de un lado al otro, y 3 metros entre ellos y el equipo de Todoroki. El verde abandonó su mano por completo antes de que ella volviera a sostener el pie de Izuku. Izuku nunca se había dado cuenta de lo rápido que el ácido desaparecía de su piel. Tendría que preguntarle sobre eso más tarde. ¿Puedes saltar con esa técnica tuya, Tenya? Hablaban con regularidad, pero Izuku no tenía problemas en escuchar lo que decían. Probablemente, aunque si quieres agarrarlo con ese movimiento también, tenemos que hacerlo justo por el borde. Un montón de otros equipos intentaron atacar desde atrás. Con un simple movimiento de su brazo, una enorme pared circular de hielo se formó detrás de ellos, protegiéndolos de cualquier ataque por detrás. Izuku se dio cuenta entonces de que Todoroki tenía más que una banda alrededor de su cuello. Había estado ocupado. Simplemente congelaría la brecha, pero necesitamos poder movernos, y esos tentáculos les dan un mejor punto de apoyo del que tendríamos nosotros. Necesitamos evitar que se muevan hacia el borde, dijo Izuku a su equipo. Seguro. Entonces una maldita granada voló por el aire. Ambos equipos, lanzador y receptor, entraron en pánico al ver la pelota mientras caía, y Momo actuó de inmediato y creó una barricada frente a ellos. Luego, en lugar de explotar en una bola de fuego, la cosa estalló en 4 pedazos como una manzana partida y expulsó un montón de pequeñas cosas de metal al suelo, muchas de las cuales cayeron en la trampa. Izuku tardó un momento en darse cuenta de lo que eran. Abrojos. ¿Abrojos? Eso está, un poco pasado de moda, ¿no? De ninguna manera, Uraraka. El antiguo abrojo es un arma increíblemente efectiva para evitar que el enemigo se mueva. Este bebé fue solicitado por uno de nuestros maestros, el de cabello negro con vendas alrededor de su cuello. ¿Aizawa quiere esto? Preguntó Mina con un tono de desesperación, e Izuku tuvo que estar de acuerdo. Aizawa con las granadas de Caltrog no era algo que hubiera querido imaginar. Sí, ese era el nombre. Creo. De todos modos, se me ocurrió la idea de este bebé cuando tenía 6 años y una vez me atravesé el pie con un clavo oxidado. Desde entonces, me he dado cuenta de lo asombroso que es el poder de empalar a tus enemigos. Es simple, práctico, fácil de usar y letal, pero también es muy, muy personal. Es por eso que puse cuchillos afilados como navajas en mis 4 bebés principales. ¡Qué lindo! Además, estos abrojos están recubiertos con una sustancia para que no se congelen fácilmente. Petición personal de Aizawa. Eso es, genial para nosotros, pero, aún podría congelar todo el suelo y 10 centímetros por encima de él. No seas tan quisquillosa, Midori. Sin embargo, mientras observaba desde el otro lado, sus enemigos se tomaban su tiempo para hacer eso o cualquier otra cosa, en realidad, parecía que solo estaban discutiendo una estrategia. Habiéndose librado de la barricada de Momo, el equipo contrario no parecía tener prisa por moverse. Echó un vistazo al reloj holográfico que mostraba cuánto duraría el partido. Quedaban 4 minutos. Todoroki era un problema enorme. Su potencia de fuego era simplemente ridícula. Dicho esto, y si iban a ser tan indecisos, entonces tendrían que asumir las consecuencias ellos mismos. Oye Atsume, ¿puedes tus brazos llevarnos hasta el muro durante 4 minutos? ¿Eres una excusa lamentable y engañosa para un hombre? Muy bien entonces, esto es lo que haremos. Su enemigo realizó su movimiento con una velocidad increíble. Con un movimiento de su mano, Todoroki congeló el suelo, hasta el borde, haciendo que los abrojos fueran inútiles. Entonces, Momo creó un trozo gigante de madera plana, que estrelló contra el suelo frente a ellos. Izuku entendió lo que estaba a punto de suceder, ya que saltaron sobre él, entonces tanto Kaminari como Momo se agacharon y saltaron en el aire mientras Iida todavía se movía. Las piernas de Iida estallaron en llamas. Fue Mina quien los salvó. La chica Pan con reflejos y velocidad asombrosos repentinamente estalló hacia la izquierda, arrastrando la cabeza de Izuku fuera del camino de las manos de Todoroki, que casi habían logrado agarrarla con su mano.
La banda todavía estaba segura alrededor de su cabeza. Aún estaba muy, muy cerca para resultar cómodo. Es hora de irse. Uraraka, ingrávido. Atsume, ahora en la pared. Afortunadamente ambos obedecieron sin objeción alguna, y una vez más el poder de 4 brazos mecánicos los envió volando por el aire, esta vez volando hacia la pared en lugar de alejarse de ella. Luego, comenzaron a moverse a lo largo de la pared sostenida por los tentáculos. Mientras se movían de una manera que nadie más podía, Izuku pensó para sí mismo que probablemente deberían haber usado esta táctica desde el principio. 4 metros por encima de todos los demás, la pared los ponía fuera del alcance de la mayoría de sus enemigos, y los brazos de Mei los movían a velocidades asombrosas. El hecho de que nadie lograra enfrentarse a ellos antes de que terminara la ronda fue prueba suficiente de la viabilidad de la estrategia. Se acabó el tiempo. Parece que lo logramos, ¿no, chicos? Dijo Mina alegremente. La niña rosada lucía una gran y adorable sonrisa en su rostro. Izuku se sintió feliz al verlo, aunque en realidad, solo sintió alivio. Un alivio absoluto de que realmente lo hubieran logrado. Sí, dijo Mei con su habitual tono relajado. Luego, sin contemplaciones, dejó caer a Izuku sin decir palabra. No lo esperaba, pero afortunadamente sus instintos, inculcados en él durante cientos de horas en bosques y montañas, hicieron que no tuviera problemas para aterrizar de pie desde una caída de 4 metros. Él suspiró. ¿Qué te pasa? Gritó Mina. El buen humor se había evaporado como la niebla ante el sol del desierto. Nuestra alianza de 15 minutos terminó, por lo tanto, cualquier razón que tenía para suspenderlo en el aire desapareció. Sin decir otra palabra, Mina aterrizó a su lado, habiendo saltado en lugar de ser llevada por Mei mientras ella comenzaba a escalar la pared. ¿Estás bien, Midori? Dijo con voz muy suave. Ese sí. Fue solo una caída de 4 metros. Está bien. No está nada bien. Podrías haberte roto el cuello. Ella colocó una mano sobre su hombro de manera muy protectora, mientras se giraba para mirar a Mei, con un claro y absoluto disgusto en sus ojos. Mei, por otro lado, ignoró por completo a Izuku mientras colocaba muy suavemente a Uraraka en el suelo. Bueno, chicas, ha sido divertido. Y tengo un montón de momentos para que mis bebés brillen. Si a las dos les interesa usar la tecnología para ayudarlas, solo vengan a nuestro departamento y las ayudaré. Oki, dijo Uraraka en un tono muy incómodo. La respuesta de Mina fue breve y concisa. Es decir, un simple gesto con la mano. Y los 4 equipos ganadores que pasarán a la parte final de este festival son Izuku parpadeó. Ah, sí, todavía estaban en un torneo. En primer lugar, tenemos al equipo Midoriya. Un equipo rival que se dividió inmediatamente tras la victoria. En segundo lugar, el equipo Todoroki. El equipo más estable hoy. En tercer lugar, el equipo Bakugou. Quien logró dar la vuelta al final. Sí, por supuesto que Katsuki Bakugou había llegado a la final. Por supuesto que lo había hecho. Y finalmente, tenemos al gran equipo Dark Horse de esta ronda, el equipo Shinsou. OMS. Luego de la segunda ronda del festival deportivo, todo el evento tuvo un receso de 1 hora, para permitir que tanto los participantes, locutores y el público tuvieran tiempo para descansar, comer y beber antes de que todo comenzara nuevamente con las actividades recreativas que darían el espectáculo antes de la final. Fue en muchos sentidos un momento para descansar, planificar y conversar. Para los profesionales, era el momento de debatir sobre el desarrollo de los nuevos jóvenes héroes de este año. Era la discusión habitual entre la vieja guardia y las conversaciones sobre quién sería el probable ganador de este año. Para este año, los claros favoritos fueron Todoroki Shoto, Mina Ashido, Uraraka Ochako, Izuku Midoriya y, sorprendentemente, una estudiante del departamento de tecnología, Mei Atsume. Para otros, se trató de una discusión sobre la posibilidad de adoptar un nuevo héroe como compañero y cuál mostraba mayor potencial. Para Black Cat, una heroína cuyo rango de héroe profesional había estado entre 3 y 27 durante los últimos 17 años desde que llegó a este país, era el momento de reunirse con su segundo hijo mayor y discutir el torneo, Izuku Midoriya, y cuánto odiaba la niña a Mei Atsume. Para los estudiantes, este fue un momento para un conjunto bastante variado de discusiones y charlas. Para Mineta Minoru y Kaminari Denki, este era el momento de hacerles una broma humillante a sus compañeras de clase usando trajes de animadoras. Para Masahiro Ojiro y Nirengeki Shoda, fue un momento para reflexionar sobre una decisión difícil basada en el orgullo personal. Para Uraraka Ochako y Todoroki Shoto,
Fue el momento de hablar de una historia familiar muy deprimente de matrimonio forzado, abuso doméstico, violación conyugal y la antigua tradición de los hombres en el poder de enviar a las mujeres inconvenientes al asilo psiquiátrico. Para Venom, el séptimo hijo de Knull y Setsuna Tokage, era el momento de separar una parte de sí mismos para ir a escuchar dicha conversación. Para Katsuki Bakugou era el momento de hacer exactamente lo mismo, simplemente escondiéndose en las sombras. Y para Izuku Midoriya, llegó el momento de buscar un rival y ser abordado por una anciana loca. Y Izuku terminó su comida por el momento, una hamburguesa increíblemente bien hecha. Se despidió de Ida y Tsuyu y se preparó mentalmente para lo que debía hacer. Respiró profundamente y cerró los ojos. Había muchísima gente a su alrededor. Mucha gente, cada uno haciendo lo suyo. Muchas emociones. Ira, fastidio, alegría, lujuria, celos, odio. 2 personas en un baño. El deseo de apartarse estaba ahí, y era fuerte, pero por una vez lo ignoró. Tenía que hacerlo hasta que encontrara a la persona que buscaba. Allá. El que lo odiaba. Paradójicamente, esta alma que tenía un odio ardiendo más amargamente que cualquier otra aquí era también una de las que estaba llena de más alegría y entusiasmo que casi cualquier otra. A esta chica le encantaba su trabajo. Amaba su vida más que casi cualquier otra persona aquí. Era un amor simple, puro. Y aún así, esa pureza también escondía el odio más brillante. El nerviosismo comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Tendría que acercarse a esa chica mientras la gente lo observaba. Tendría que pedirle una palabra ante 4 ojos, sabiendo perfectamente que ella probablemente se negaría y lo humillaría. No cambiaba el hecho de que tenía que hacerlo. Tenía que saber si podía aprenderlo. Saber por qué ella lo odiaba. Abrió los ojos y comenzó su viaje hacia Mei. Cuando llegó a la habitación donde ella se alojaba, vio que la puerta estaba abierta. Se armó de valor justo en la entrada, preparándose para entrar. En cambio, se detuvo y comenzó a escuchar realmente lo que se decía. Entonces, ¿eso era en serio? ¿Tus cosas están hechas para personas sin peculiaridades? Pensó que la voz le resultaba familiar, pero no podía recordarla. La voz de Mei mientras respondía era cálida, enérgica y llena de entusiasmo. Bueno, esa es una forma de verlo, pero en realidad, la mayoría de mis cosas están pensadas para cualquiera, con peculiaridades o no. El gran problema que muchos desarrolladores tienen es que se limitan a centrarse exclusivamente en la tecnología de mejora de peculiaridades, aunque, siendo realistas, deberíamos centrarnos en crear tecnología general que pueda ser utilizada por cualquiera. Está bien, entonces, ¿esos brazos tuyos, podrías hacer un juego para cualquiera? Oh, los brazos en sí no son un problema en absoluto. Claro, me llevaría quizás medio año hacer otro juego desde cero, pero sí, podría hacerlo. El problema principal no son las armas en sí, sino el temple para que sean tan duraderas como lo son ahora y, lo que es más molesto, la fuente de energía. Si tienes el dinero para el material que voy a necesitar, puedo hacerlo primero sin problema. Diablos, incluso podría personalizarlo para que el metal sea del color que quieras. El gran problema, sin embargo, es la energía para hacerlos funcionar. Escuchó un sonido metálico, como si alguien estuviera golpeando algo duro con un trozo de metal. La batería es el gran secreto para que sean tan potentes. Si tuviera que conformarme con una batería más pequeña y normal, tal vez solo obtendría una fuerza de elevación de 1 tonelada aproximadamente. Siguió un pequeño silencio. Eso todavía suena bastante impresionante. Sí, Mei-san, eso suena increíble, apuesto a que cualquiera en el departamento general estaría interesado en armas que pudieran levantar 1 tonelada. Mierda, eso sigue siendo más que la mayoría de los malditos estudiantes de heroísmo. Así que esas eran estas personas. Estudiantes en general que querían el poder para realizar actos heroicos. Entonces, ¿cuál es la historia de esa batería tuya? ¿No puedes rehacerla? Oh, no. Podría rehacerlo fácilmente. No hay problema, pero necesitaría el poder de cierta criatura para ponerlo en marcha, y ya no tengo acceso a él. Maldita sea, eso apesta. Sí, imagínate si pudiéramos producir en masa ese tipo de cosas. Dios mío, debe ser una batería muy potente para alimentar esos brazos con ese tamaño tan pequeño. Gruñidos de acuerdo. Izuku podría haberse quedado allí escuchando por más tiempo, pero en ese momento, uno de los estudiantes en la sala decidió abandonarla por alguna razón. El tipo en cuestión se quedó paralizado al ver a Izuku. Luego, tras una breve pausa, giró la cabeza y gritó. Oye Mei, hay alguien aquí que quiere verte.
Antes de continuar, pasamos por Izuku. Izuku tragó saliva, pero no había nada que hacer ahora excepto entrar o salir corriendo. Así que entró. En el interior, Mei estaba sentada junto a una mesa, mostrando un montón de equipos. A su alrededor había unos 8 estudiantes. Parecía que estaba al final de una presentación, no en medio de ella. Todos los ojos estaban puestos en Izuku cuando entró, y el silencio cayó inmediatamente sobre la habitación. Algunos miraron a Mei. Mientras estaba sentada mirándolo, la sonrisa feliz y alegre de Mei se transformó en una de fastidio. ¿Qué quieres, Midori? Él tragó saliva. ¿Podríamos hablar, solo nosotros dos? Él esperaba que ella fuera a decirle que se fuera a la mierda, pero sorprendentemente Mei simplemente asintió. Luego tomó un pequeño dispositivo circular con las palabras Eren escritas en él, y un tubo extraño con varias cosas tecnológicas encima, junto con un cable en la parte inferior que enganchó a su arnés. El resto lo dejó sobre la mesa. También notó que ella llevaba un par de guanteletes de aspecto steampunk, y las gafas que se había puesto para la batalla de caballería ahora descansaban sobre su cabeza. Una vez que estuvieron afuera en el pasillo, Mei tomó la iniciativa y se dirigió en dirección al exterior. ¿No tienes miedo de que te roben tu equipo? Claro, pero hay 5 cámaras diferentes en esa habitación, así que si es así, todo lo que tengo que hacer es informarle a Iwei, y ellos sabrán quién es el culpable de inmediato. Espera, ¿Iwei tiene cámaras aquí? Por supuesto que sí, Midori. Hay cámaras por todos lados, excepto en los baños. Si quieres tener una conversación verdaderamente privada, tienes que salir al exterior o ir por una de las entradas laterales. Bueno, entonces sí, eso fue perturbador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estabas allí cuando la Liga de Villanos atacó? Pensé que peleaste con ese tipo, Rino, ¿o es solo un chisme que inventaron los estudiantes? No, y sí luché contra él. Todo ese desastre es lo que ha llevado a esta situación de seguridad enormemente reforzada, que incluye muchas más cámaras. Llegaron a un lugar que no hacía mucho tiempo había sido visitado por Todoroki Shoto para contarle a Uraraka su deprimente historia de vida. Sin embargo, Mei no se detuvo allí, sino que se dirigió hacia el bosque que rodeaba el estadio. Solo cuando estuvieron rodeados de verde se detuvo y se dio la vuelta. Está bien. Ahora que tenemos algo de privacidad, ¿qué diablos querías, Midori? Hablar. Ella resopló. ¿Y con eso quieres decir hacerme preguntas? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué tonterías querías preguntar? Izuku dudó. Sabía lo que quería preguntar, pero en realidad no quería decir abiertamente que no la recordaba. Eso probablemente no generaría una muy buena reacción. Siendo Izuku, de todos modos tropezó con el campo minado. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? Sus ojos se entrecerraron y luego bajaron para detenerse en su pecho, donde la araña blanca descansaba de manera tan prominente. Sí, lo sé. No has cambiado mucho desde aquel día. O más bien, no has cambiado en absoluto. ¿Recuerdas la fecha? Claro, era el 18 de abril. Además, estaba lloviendo, había muchos relámpagos y, sin querer, dejé caer una llave inglesa sobre tu cabeza. ¿18 de abril? ¿Qué 18 de abril? ¿El año pasado? ¿El año anterior a ese? El año pasado, en abril, había estado tratando de descubrir sus poderes, ¿no? Y el año anterior, no recordaba que hubiera ocurrido nada importante en abril. Además, estaba bastante seguro de que nunca en su vida le había caído una llave inglesa en la cabeza. ¿Estás seguro, de que soy el chico en el que estás pensando? Fue algo incorrecto de decir y se dio cuenta en el momento en que lo dijo. Con un movimiento rápido de sus tentáculos empujándola hacia adelante, Mei pasó de estar a una distancia cómoda a estar literalmente tan cerca de su cara que sus narices se tocaron. Tienes el pelo verde y esponjoso. Un conjunto de pecas como 2 patrones más. Una novia que te llama Midori. Lo único que es diferente a la última vez que te vi, es la cantidad de cicatrices que tienes. Eres tu Izuku Midoriya. No tengas dudas al respecto. Podía sentir su aliento en sus labios mientras ella hablaba, e instintivamente quiso retroceder con fuerza, pero se obligó a quedarse donde estaba. Tenía que preguntar. ¿Por qué me odias tanto? Porque todo lo malo que me ha pasado ha sido por culpa tuya y de tus falsas promesas. Por un momento su expresión pasó de la fría a la mueca rota que había mostrado al estrecharle la mano. Y, como aquella vez, su mano bajó y se agarró el costado izquierdo con desesperación. Para ti, ese 18 de abril será por siempre uno de los momentos más felices de tu vida.
Para mí, fue lo peor que me pasó en la vida. Perdí todo ese día. Mi familia, mi salud, todo lo que poseí o construí excepto la ropa que llevaba puesta. Y todo fue gracias a ti. Por eso te odio, Izuku Midoriya. Su voz estaba tan llena de bilis y veneno que lo único con lo que Izuku podía compararla era con el hombre de la liga con la mano en su rostro. Se quedaron allí durante quizás 10 segundos, antes de que de repente, y sin previo aviso, Mei se apartara y, con el sonido de los brazos del robot, se dirigiera de nuevo hacia el estadio. Te veré en la final, Midori. Por un rato él simplemente se quedó allí mirándola. Hombre, este día está lleno de conversaciones interesantes, ¿no? Y, después de regresar al estadio, Izuku no volvió a buscar a sus amigos. En ese momento, simplemente estaba tratando desesperadamente de averiguar de qué diablos había estado hablando Mei. Aún estaba intentando llegar a una conclusión cuando se dio cuenta de que faltaban solo 10 minutos para que terminara el descanso, por lo que se dirigió rápidamente al baño para hacer sus necesidades antes de que comenzara la recta final. Como era de esperar, el baño del estadio deportivo de Iwei estaba inmaculado y limpio. No había nadie cuando él entró, y mientras hacía sus necesidades, nadie entró después de él. Le impactó justo cuando terminaba y tiraba de la cadena. Una sensación abrumadora, profunda y primaria de que algo andaba mal. El traje negro lo envolvió inmediatamente de la cabeza a los pies mientras abría de golpe la puerta del cubículo. La puerta que daba al exterior había desaparecido. Corrió hacia donde había estado y golpeó la pared, pero el sonido provenía de una pared sólida, no de una puerta. Tuvo que derribar el muro a la fuerza para escapar de aquí. ¿Cementinos había cerrado este baño? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Las luces se apagaron. Eso no fue un problema para Izuku, quien era más que capaz de ver en la oscuridad con los ojos blancos y claros de un simbionte, pero no podía ser una buena señal. Había algo en la habitación con él. Se giró lentamente. No podía ver nada excepto los contornos oscuros del baño. Pero él lo sabía. Había algo allí. Alguien lo estaba observando. De repente apareció una luz sobre el lavabo, en el extremo opuesto de la habitación. Dudó un momento y luego comenzó a caminar lentamente hacia allí. Luego, mientras observaba, empezaron a formarse en el espejo letras rojas en inglés, lentamente, en orden de izquierda a derecha, como si alguien escribiera sobre ellas con sangre y con una mano invisible. 17 de marzo, 2218. El fin de todas las razas. Izuku se quedó mirando la fecha. ¿Era a principios del año que viene? De repente apareció otro foco, esta vez sobre el lavabo y el espejo de al lado. El cabello blanco y los ojos rojos traerán la perdición a todo el mundo. ¿Qué diablos está pasando? Y fue en ese momento que Izuku se dio cuenta de que Venom no estaba hablando. ¿Veneno? ¿Estás ahí? No hay respuesta. Eso no podría ser algo bueno. Apareció un tercer foco. El abismo tiene dientes. ¿Qué carajo significa eso? Luego, el lavabo final. Al principio, Izuku pensó que era una mano más pequeña la que escribía, pero luego se dio cuenta de que las letras eran mucho más pequeñas que el resto para que cupiera un mensaje más largo. El estilo también era mucho más claro, parecía escrito por alguien con una caligrafía suprema. Nos encontramos al borde del precipicio del cambio. El mundo teme la inevitable caída al abismo. Estén atentos a ese momento, y cuando llegue, no duden en saltar. Solo cuando caen aprenden si pueden volar. No comprendía del todo las palabras que estaban escritas, pero en su alma comprendía el significado que había detrás de ellas, como si estuvieran escritas en japonés. Finalmente, debajo de la escritura apareció un símbolo. Un círculo con una línea que bajaba y luego 3 líneas dobladas a cada lado. Parecía un dibujo animado de un insecto con cola. Entonces, de repente, tan de repente que sintió como si hubiera recibido un latigazo cervical, el mundo volvió a la normalidad. Empezó a respirar con dificultad y de repente se sintió enfermo. ¿Qué fue eso? Yo vi, sí, lo vi, pero por alguna razón no me escuchaste. ¿Qué diablos pasó? No sé, ¿eso fue un ataque de don? ¿Qué, una proyección psíquica? Genial. Siempre es muy divertido tratar con esas cosas. Izuku estaba a punto de responder, pero entonces se dio cuenta del poco tiempo que les quedaba antes de que comenzara la tercera ronda. Se apresuró hacia la puerta, que afortunadamente se abrió sin resistencia. Mientras corría, hizo la pregunta que le quemaba en ese momento. ¿Qué significa todo eso? Venom tardó un momento antes de responder. Bueno, el primero fue bastante claro. Es una fecha.
Es decir, una advertencia de que algo sucederá ese día. El fin de todas las rachas, aparentemente. El segundo advierte de una figura de pelo blanco y ojos rojos, que parece ser la responsable de lo que vaya a pasar. Pareces bastante indiferente respecto a esto. Ya hemos oído proclamas apocalípticas antes. Por lo general, son exageradas. Venom dudó un poco antes de continuar. El abismo tiene dientes, sin embargo, ese es un dicho Clintar, es. Sí, es un dicho que se suele atribuir a Knull, o al lugar entre mundos. Carcosa y, ¿es ese, un lugar importante? Sí, se podría decir eso. Aunque todavía no sabemos qué demonios significa todo eso. Sí, luego está lo último, ¿el mundo está al borde del cambio? Ah, ¿eso? Sí, no es una profecía en absoluto. Es un discurso sacado directamente de la franquicia Dragon Age. Así que, quien quiera que haya enviado ese mensaje, es un jugador o ha visto el anime. Eso y de alguna manera hizo desaparecer gran parte del misticismo de todo esto. ¿Deberíamos contarle esto a alguien? Probablemente no. Uno de los grandes problemas de los ataques psíquicos es que normalmente pareces un loco cuando intentas hablar de ellos con alguien. Es una de las razones por las que los poderes mentales son tan difíciles de manejar. Izuku mordió el labio cuando finalmente llegó a la entrada del estadio, donde todos los demás ya estaban reunidos, y solo faltaba un minuto para que todo comenzara. Mina y Uraraka lo miraban con caras de alivio, obviamente preocupados de que no apareciera. Probablemente Venom tenía razón. Aún así, no le gustaba la idea de no contárselo a nadie. Quienquiera que haya enviado esa cosa obviamente pensó que era importante enviársela específicamente a él. Entonces, ¿realmente no debería decirle nada al respecto a nadie? Cuando Izuku tomó su lugar entre el resto de los estudiantes, no pudo evitar notar una vista bastante inusual. ¿Por qué? ¿Por qué las chicas visten trajes de animadoras? Porque Kaminari y Mineta son los peores. Respondió Momo, mirando de reojo a los dos chicos en cuestión y fulminándolos con la mirada. Los dos muchachos parecían bastante satisfechos de sí mismos, si esas sonrisas petulantes eran una indicación. Le dijeron al resto de las chicas que Aizawa quería que todas las chicas de uno actuaran como animadoras en los juegos recreativos. Mina explicó que, por alguna razón, ella era la única de las chicas de su clase que no vestía un traje naranja de animadora. ¿Y ustedes en serio compraron eso? Preguntó Venom en un tono incrédulo. Mierda, ¿qué tan crédulo puede ser para pensar que Aizawa querría eso, y aún más loco, que enviaría a Mineta de buscarlos? No hay necesidad de frotarlo con sal, dijo Hiro con amargura. Si alguien quería decir más, no tuvo la oportunidad, ya que Midnight decidió comenzar a explicar el conjunto final de reglas del torneo. Es decir, participarían en un torneo de eliminación de 16 hombres, donde lucharían en partidos 1 contra 1 hasta que solo quedara el ganador del torneo. Los enfrentamientos se decidirán por sorteo. El héroe con clasificación R levantó una caja con un agujero en la parte superior. Una vez que eso esté decidido, pasaremos a las festividades y después al torneo propiamente dicho. Depende de cada uno de ustedes 16 decidir si quiere participar en la diversión. Si prefiere ahorrar energía para los enfrentamientos que se avecinan, también está bien. Sí, eso era definitivamente lo que Izuku iba a hacer. No tenía planes de destrozarse los nervios en partidos vistos por cientos de miles de personas, justo antes de que él fuera a pelear. Ahora, comencemos con el equipo que quedó en primer lugar. Disculpa. Midnight estaba a punto de bajar del podio para que todos sacaran su número cuando Ojiro, uno de los estudiantes de la clase de Izuku con quien Izuku nunca había hablado realmente, la interrumpió, levantando la mano en el aire como si estuviera en clase haciendo una pregunta. Todos se giraron para mirarlo, algo que no parecía muy feliz, ya que de repente parecía mucho más nervioso. Pero tragó saliva y, a juzgar por su expresión, se armó de valor para decir lo que fuera que quisiera decir. Me gustaría, abandonar. Izuku se quedó mirándolo en estado de shock. Lo mismo hizo el resto de la clase. Como era de esperar, fue Kirishima quien puso en palabras su impactante sorpresa. ¿Por qué? Esta es tu gran oportunidad de que los profesionales se fijen en ti. ¿Por qué la desperdiciarías? Ojiro no pareció perturbarse por la reacción, aunque parecía increíblemente incómodo. La batalla de caballería, no tengo absolutamente ningún recuerdo de ella, antes del final. Miró de reojo a uno de los otros estudiantes que no estaba en su clase. Supongo que mi líder de equipo tiene algo que ver con eso. Izuku miró al chico y, sobresaltado, se dio cuenta de que lo reconocía.
Era el chico que había sido tan descarado afuera de su salón de clases hacía algún tiempo. También era uno de los estudiantes que había estado hablando con Mei en su presentación. Cabello morado desordenado y bolsas bajo los ojos. No era difícil reconocerlo. Ojiro continuó. Yo sé que es una oportunidad increíble, y entiendo lo estúpido que debe parecerme desperdiciarla. Pero, esta última parte, miró a Izuku, que estaba con Uraraka y Mina antes de continuar. Todos los demás llegaron aquí gracias a sus propias habilidades, fuerza y esfuerzo, mientras que yo, ni siquiera puedo recordar cómo diablos llegué aquí. Simplemente, no puedo aceptarlo. El invisible Agakure intentó animarlo. Vamos, hombre. Estás pensando demasiado en esto. Sal y demuéstrale a todo el mundo de qué estás hecho. Ojiro, sin embargo, no se movió y sacudió la cabeza. Estaba casi llorando. Izuku se dio cuenta sobresaltado. Por supuesto que lo era. Se estaba humillando delante de todos porque su orgullo no le permitía hacer otra cosa. Quería decir algo para intentar ayudar a Ojiro, pero ¿qué? ¿Decirle que simplemente aceptara su puesto? ¿O apoyar su decisión? Ambas cosas sumarían más humillación, solo que de diferentes maneras. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, a Ojiro se le unió de repente uno de sus compañeros de equipo de la ronda anterior, un estudiante bastante corpulento y bajo de 1B, a quien Izuku no conocía, quien también declaró que deseaba abandonar, exactamente por las mismas razones. La reacción cuando quedó claro que los dos realmente estaban a punto de abandonar fue mixta. Algunos estaban confundidos, otros simpatizaban. Aoyama declaró que ganaría por el bien de Ojiro, mientras que Kirishima declaró que los dos eran hombres de verdad. Bueno, si quieren tirar a la basura sus perspectivas de futuro por el bien de su orgullo, pues que así sea. Eso significa menos competencia para nosotros, ¿no? Esa suposición resultó ser inexacta. Después de regañarlos por ser ingenuos y verdes, Mignin se dio la vuelta y declaró que le gustaba su estilo de todos modos, y después de un poco de conversación y de política interna de 1B, los dos que abandonaron fueron reemplazados por dos estudiantes de 1B. Uno era un chico ruidoso hecho de metal y la otra una chica con largas enredaderas de plantas verdes y espinosas, aunque más nudos que espinosas y afiladas, en lugar de cabello. Después de que todo quedó finalmente resuelto, llegó el momento de hacer el sorteo. Izuku terminó obteniendo el primer partido, contra Shinzou, el líder del equipo en el que había estado Ojiro. Sin embargo, mientras miraba la pantalla holográfica que mostraba los cuadros del torneo, su primer partido no era lo que tenía en mente. Fue su segundo y, más importante aún, su tercer partido. El partido entre él y Mei era el tercero, siempre y cuando pudiera vencer a sus dos primeros oponentes. Shinzou y, mucho más aterrador, Todoroki Shoto. Vale, existía la pequeña posibilidad de que se enfrentara en su lugar al rival de primera ronda de Todoroki, Zero, pero eso, no iba a suceder. Venom había descrito una vez a Zero como una versión pobre de nosotros, en todos los sentidos imaginables. Izuku nunca lo habría dicho así, pero, Zero no iba a ganar esa ronda. Simplemente no iba a suceder. Miró a los oponentes de Mei. Su primer combate sería contra Ida, y luego contra Kaminario Ibara, la chica de cabello vegetal. Tenía mucha más fe en las posibilidades de Ida que en las de Zero, pero, de alguna manera, sabía, instintivamente, que Mei iba a vencer a ambos oponentes. Ella estaría allí, para enfrentarlo en la tercera ronda, si lograba llegar hasta allí. Y después de ella y sus ojos se dirigieron directamente a observar la otra mitad del torneo. Echó un vistazo a los nombres y llegó a una conclusión muy simple. El concursante final de esa mitad del torneo sería Mina o Uraraka. Ambos se enfrentarían posteriormente en la ronda semifinal, y en ese mismo momento él se enfrentaría a Mei. Estaba tan absorto pensando en las próximas rondas, que no se dio cuenta de que su primer oponente, Shinzou, se acercó a él para saludarlo. Izuku Midoriya. ¿Eres tú, no? Izuku se dio la vuelta, se dio cuenta de con quién estaba hablando y estaba a punto de responder con un simple sí, solo para que algo esponjoso cubriera su boca. No le respondas Midoriya. Ese algo esponjoso resultó ser la punta de la cola de Ojiro. Shinzou simplemente le dio una mirada desdeñosa, luego suspiró y con una media sonrisa, se dio la vuelta y se alejó. Ese tipo, cuando hable, no le respondas. ¿Por qué? Porque estoy bastante seguro de que tiene un don para el control mental. Izuku simplemente lo miró fijamente mientras Ojiro le quitaba su don. ¿Control y mental? Oh, eso fue malo, realmente muy malo. Sí. Aunque tal vez mi pérdida sea tu ganancia en este caso.
Dudó por un momento antes de continuar. Mis recuerdos se cortan en el momento en que hablé con él. Probablemente ese sea el truco. Izuku de repente se relajó un poco. Entonces, ¿hay algún mecanismo que lo explique? ¿No se trata simplemente de un control mental instantáneo? Eso, en realidad, era algo común en los trucos de control mental que Izuku había visto. Normalmente, había que hacerlo a través de algún tipo de mecanismo. Sin embargo, lo que fuera podía variar enormemente. De todos modos, si cometo un desliz, se acabó todo, siempre y cuando nos afecte a ambos de todos modos. Ojiro, al no poder escuchar lo que se decía dentro de la mente de Izuku, continuó como si Venom no hubiera dicho nada. No necesariamente. Incluso con lo fuerte que era, no parece una habilidad poderosa. ¿Recuerdas que dije que no recordaba nada hasta el final? Estoy bastante seguro de que al final, me topé con la formación de Tetsu. Y fue entonces cuando de repente recuperé el sentido. Entonces, ¿se puede romper si alguien choca contigo? Vaya, qué control mental de mala calidad. Tal vez, pero no sé muy bien qué tan fuerte fue ese golpe. Recuperé el sentido después. Tal vez apenas nos rozamos, o tal vez chocamos contra ellos, no lo sé. De cualquier manera, en un partido 1 contra 1, ustedes estarán solos, no tendrán ninguna ayuda externa. Aún así, gracias por decírmelo, Ojiro. El niño con cola tenía una sonrisa triste en su rostro. Es todo lo que puedo hacer por ti realmente. Se alejó un poco de Izuku antes de continuar. De todos modos, puede que esto esté un poco fuera de lugar por mi parte, pero, gana esto por mí. Luego, tras hacerle un gesto con la mano, se dio la vuelta y se alejó. Izuku lo miró fijamente. Recordó cómo se había sentido cuando Mina lo cargó. La vergüenza, la humillación, saber que en realidad no merecía el cuarto puesto. Ese tipo de sentimiento era el que sentía Ojiro. Solo que mucho, mucho peor. No había sentido que lo que había sucedido fuera merecido, y por eso, en lugar de aceptar lo que sentía que era un honor vacío, lo había tirado todo por la borda. Lo dio todo y de repente ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo. Apretó los puños. Todos allí lo estaban dando todo. Él incluido. Miró la espalda de Shinzou mientras caminaba hacia la salida de la arena, luego a Todoroki, y finalmente su mirada se volvió hacia Mei, que estaba retocando sus propios guantes. Todos ellos estaban allí para ganar. Él, sus rivales, sus amigos. Todos ellos estaban allí para ganar o para perder después de darlo todo. Y Izuku encontró a Uraraka sentada en los asientos de espectadores del 1A, mirando hacia la arena mientras las actividades recreativas habían comenzado. Ella estaba completamente sola, el resto estaba abajo preparándose psicológicamente en otro lugar. Oh, Izuku, ¿tú tampoco participarás? No pudo evitar notar que ella todavía llevaba puesto su traje de animadora. No, no estoy realmente de humor. Ella se giró y miró hacia abajo nuevamente. Sí, yo tampoco. Se dio cuenta de que ella miraba al resto de las chicas, la mayoría de las cuales parecían haber decidido divertirse un poco animando de todos modos, a pesar de que en realidad no tenían que hacerlo. Los únicos que no estaban eran Uraraka, Hirou, que observaba a las otras chicas desde atrás con una mirada nerviosa en su rostro, y Mina, a quien no vio por ningún lado. Mientras se sentaba en el asiento a su lado, Venom decidió salir para hablar. ¿Sabes? Si nos hubieras preguntado quién de ustedes dos no caería en ese ridículo plan, Mina no habría estado en el primer lugar de nuestra lista. Uraraka pareció confundida por un segundo antes de darse cuenta de lo que Venom estaba hablando. Ah, eso. Bueno, Mina pasó el descanso hablando con su madre, y esos dos idiotas probablemente no tuvieron el coraje de intentar engañarla así delante de Black Cat. Lo cual, dado lo que he visto de ella, probablemente fue lo mejor. Siguió un momento de silencio antes de que Uraraka volviera a hablar. Oye, Izuku. ¿Sí? ¿Estás preocupado por tu primer partido? Un poco, admitió. ¿Tú? Más o menos. Es decir, no me preocupa tanto luchar contra Bakugou. No aquí, en un rectángulo cerrado donde no puede maniobrar del todo, pero, eso no es en lo que estoy pensando ahora mismo. ¿Qué no es? No. Yo tuve una charla con Todoroki hace un rato. Fue una charla muy deprimente, en realidad. Y durante ella, dije algunas cosas que ahora me resultan muy incómodas, ya que no voy a pelear con él en este torneo. Él simplemente la miró fijamente. ¿No crees que llegará a la final? Por supuesto que no lo hará. Después de todo, eres su segundo partido. Su voz era perfectamente firme y tranquila, sin rastro de adulación ni inseguridad.
Ella realmente creía, sin la menor duda, que él vencería a Todoroki. Dios, ojalá tuviera la fe que ella tenía en él. Su siguiente pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Izuku, ¿quieres ser el número 1? Parpadeó. ¿Qué? El héroe número 1 de Japón o del mundo. ¿Quieres serlo? Izuku pensó en ello. Fue la primera vez, después de vincularse con Venom, que Izuku realmente consideró la idea de convertirse en el héroe número 1. Era algo con lo que había soñado cuando era más joven. Antes de enterarse de que no tenía ningún don. Después de eso, se había obsesionado demasiado con intentar desbloquear un don como para pensar realmente en qué hacer después, más allá de usarlo para convertirse en un héroe. ¿A él realmente le importaba alcanzar el primer puesto? La respuesta lo sorprendió, pero sabía que era la verdad. No precisamente. Uraraka parecía honestamente sorprendido. ¿En serio? ¿No lo quieres en absoluto? Entonces Izuku recordó que, sí, estaba hablando con la hija de All Might. Probablemente ella tenía algunos pensamientos bastante personales sobre el puesto número 1. Además, lo que estaba a punto de decir sería sobre su padre, por lo que esto podría volverse muy incómodo. Yo he querido convertirme en un héroe desde que era un niño. Por ejemplo, puedo recordar el momento que realmente me hizo querer ser un héroe fue ver el vídeo debut de All Might. Verlo rescatar a 100 personas, pensé que era lo más genial que había visto en mi vida. Y desde entonces, recordó cómo Stixan lo había ayudado en la noche hacía tanto tiempo. Había sacado tiempo de su noche para ayudar a una sola persona que lo necesitaba. Todo lo que he visto desde entonces me lo ha confirmado. Ayudar a la gente. En eso consiste ser un héroe. Por eso los héroes son tan geniales. Porque ayudan a la gente cuando lo necesitan. Eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ayudar a la gente. Convertirme en el número 1, en realidad, no importa demasiado para eso. Uraraka lo miró como si fuera la visión más increíble que había visto en su vida. Dios, eres un chico puro. Ella se volvió hacia la arena, donde el resto de los estudiantes de primer grado estaban teniendo una carrera con pelotas gigantes. Pero tienes razón, convertirse en el héroe número 1 implica algo más que simplemente ayudar a las personas cuando lo necesitan. Significa dedicar todo lo que tienes para convertirte en el mejor héroe que existe. Siguió un silencio breve e incómodo antes de que Izuku lo rompiera. ¿Tú, quieres convertirte en el número 1 entonces Uraraka? Por supuesto, él sabía la respuesta, pero en ese momento sentía que era importante escuchar lo que Uraraka sentía al respecto. No se trata realmente de lo que yo quiero. Tengo que hacerlo. Acepté hacerlo y ahora tengo que recorrer este camino hasta el final. Cueste lo que cueste. Tendré que convertirme en el héroe número 1, así de simple. Sencillo no era la palabra que hubiera usado para ese camino, pero no lo dijo. En cambio, mantuvo la boca cerrada y dejó que Uraraka hablara. En cuanto a lo que quiero, bueno, yo también tengo algo que quiero hacer. Y para lograrlo, necesitaré llegar a la cima. Izuku se sorprendió e instintivamente le preguntó qué tenía en mente. ¿Qué quieres hacer entonces? Uraraka tardó un momento antes de responder. ¿Sabes en cuántas organizaciones benéficas participa All Might cada año? Bueno, dentro de Japón, el año pasado donó a 786 organizaciones benéficas, y el año anterior, la respuesta es mucho lo interrumpió Uraraka. Muchísimas. ¿Y la cifra que acabas de dar? Bueno, eso fue solo el año pasado, y solo en Japón. La expresión de Uraraka cambió mientras hablaba, y Izuku no pudo evitar pensar que de repente parecía mucho más decidida. El hecho es que All Might es una de las personas más ricas del mundo. Ha ganado miles de millones a lo largo de su vida y, a diferencia de muchos otros héroes, invierte ese dinero en ayudar a la gente. Estudiantes pobres, familias destrozadas por desastres naturales, gente hambrienta en todo el mundo. La gente siempre habla de All Might en relación con la cantidad de personas que ha salvado directamente, o los innumerables villanos que ha derrotado a lo largo de los años. Pero ha ayudado a la misma cantidad, si no a más, simplemente tirando dinero. Casi nunca se habla de eso, a menos que él personalmente participe en algo al respecto. Pero el hecho es que su agencia heroica salva y ayuda a miles y miles de personas cada día, simplemente firmando cheques y entregándoselos a la gente. No era como si Izuku no supiera de qué estaba hablando Uraraka, o que no estuviera de acuerdo. Simplemente parecía extraño que esto fuera algo en lo que Uraraka, de entre todas las personas, pareciera estar realmente, verdaderamente interesado. ¿O tal vez eso estaba mal?
Después de todo, como hija de Olmig, ¿no tendría una comprensión mucho más detallada de esto que la mayoría de las personas? ¿Has pensado mucho en esto? Sí, lo he hecho. El dinero manda. Esa es la verdad del mundo. Puedes oponerte a él o puedes trabajar con él. Hay cosas que quiero hacer. Cosas como las obras de caridad de Olmig, pero mucho, mucho más grandes. Para hacerlas, necesito dinero, para conseguir la cantidad de dinero que necesito para cambiar el mundo, necesito convertirme en el número uno. Me convertiré en el próximo símbolo de la paz. Llevaré sonrisas a la gente, seguridad para vivir y me aseguraré de que todos tengan comida en la mesa. Por un momento, mientras terminaba su discurso, pareció haber olvidado momentáneamente que Izuku estaba allí, casi como si estuviera hablando consigo misma. Entonces la realidad pareció reafirmarse y recordó que Izuku todavía estaba allí. Lo siento, se puso un poco pesado allí por un momento. Está bien. Yo, creo que eso sonó realmente genial, Uraraka. Parece que realmente tienes claro lo que quieres hacer. Definitivamente ella había pensado más en su futuro que él en el suyo propio, al menos. La joven amazona de cabello castaño se sonrojó. Gracias y luego se volvió más sombría otra vez. Yo, para ser honesto, no solía pensar así. Tenía objetivos mucho más egoístas cuando comencé el camino para convertirme en héroe. Pero hubo un punto en el que, de repente su mirada se volvió distante y no continuó. Entonces, ¿y por qué sacaste a relucir este tema en primer lugar? Uraraka no respondió al principio. Y cuando lo hizo con voz preocupada. Hace un momento me di cuenta de lo increíblemente estúpida y terrible que puede ser la ambición. Me hizo preguntarme si, tratar de convertirse en el número uno es realmente algo bueno. Una imagen de Katsuki atravesó la mente de Izuku. La ambición no es buena ni mala, Uraraka. Lo que importa son tus motivaciones y lo que haces con ellas, no tu objetivo final. Ella se giró nuevamente para mirarlo. ¿Cómo? Tu objetivo es ayudar a la gente. No es exactamente la forma en que yo lo hubiera hecho, pero no es una mala idea en absoluto. Creo que serías un gran héroe número uno. Una vez más, Uraraka se sonrojó. Luego sonrió. Gracias, eso es, me alegra que pienses eso.